Yo me quedo Buenos congelado. días a todos. Muchas gracias por venir a esta jornada que vamos a tener hoy en relación al radón, titulada El radón, una realidad invisible. Como sabéis, estamos haciendo un ciclo de conferencias, de webinar relacionadas con todo lo referente al mundo de la prevención de riesgos laborales. Hoy no ha podido estar con nosotros nuestro vicedecano, Jorge Moreno, que es el que suele presentar este tipo de webinar. Y pues estoy yo, un compañero vuestro, Francisco Javier Tarín. La jornada que vamos a tener hoy la vamos a tener con José Comino. La verdad es que es un auténtico lujo, es alguien que lleva más de 37 años en el mundo de la prevención, es director de producto en prevención industrial en I&I Division de SGS, licenciado en químicas. Yo me podría extender con su formación, máster en prevención, técnico de nivel superior, máster en dirección de la calidad total, European Master Degree in Quality of Complex Integrated System. Pertenece a asociaciones de la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, ANEPA. Está en la Asociación Española de la Calidad como vicepresidente. Es miembro del Comité de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación Española de Mantenimiento, miembro del Comité de Prevención de la Asociación Empresarial Eólica, etcétera, 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 y es miembro del grupo de trabajo de la evaluación de contaminantes químicos dentro de la Asociación Española de Normalización, AENOR, ¿vale? Bueno, pues la jornada que vamos a ver hoy yo creo que es algo tremendamente interesante porque vamos a hablar de un gas que está en todos los sitios, que tiene un origen natural y que es la segunda causa, si no me corrige luego nuestro ponente, la segunda causa de cáncer de pulmón. Claro, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver qué es el radón, vamos a ver el impacto del radón en la salud, vamos a tratar de entender el marco normativo vigente que acaba de cambiar y creo que es sumamente interesante. Vamos a tratar de dar un pequeño barniz de acciones prácticas, ¿no? Para cómo podemos abordar todo esto. Bueno, pues yo os voy a dejar en la mejor compañía con José Comino, con Pepe, ¿vale? Y al final de la jornada, pues podéis formularnos preguntas, podéis ir haciendo, padeáis o os lo perdéis. Pues Pepe, muchas gracias y todo tuyo. Pues nada, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y nada, pues para mí, digamos, en primer lugar, agradecer en este caso al Colegio de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, tanto en nombre de mi empresa de SGS como en mío propio, el que hayan querido contar con nosotros pues para compartir este tiempo y hablar sobre este tema del radón. ¿Eh? Y bueno, pues nada, como digo, es un honor y es para mí un gran placer el poder compartirlo, ¿vale? Voy a tratar de compartir la pantalla, ¿vale? A ver. Bueno, supongo que se ve bien, ¿no? Javier, ¿me confirmas? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, vale. Pues nada, como ha dicho Javier un poco, el título de la ponencia o de la jornada es Radón, una realidad invisible. Bueno, y la verdad es que el título representa una gran realidad, ¿eh? Porque como bien ha comentado Javier, el gas radón es la segunda causa de cáncer de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, ¿eh? Y la verdad es que sigue siendo un gran desconocido. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues el objetivo, digamos, de esta jornada sobre todo es tratar de dar esa visibilidad para que este problema que tenemos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito, digamos, personal de cada uno, porque podemos tener radón tanto en nuestros puestos de trabajo como en nuestras viviendas, dependiendo de dónde vivamos, pues es una realidad que es muy desconocida en los dos ámbitos, en el laboral
y en el personal, es decir, en el de salud laboral y en el de salud pública. Con lo cual, pues todo tipo de eventos, de jornadas que podemos hacer, pues yo creo que tiene un impacto en tratar de dar esa visibilidad, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya ha adelantado un poco Javier. Vamos a hablar sobre todo, pues ver un poco qué es el radón, dónde se origina, dónde se produce, qué riesgos tienes para la salud. Vamos a hablar un poco de cómo entra y cómo se acumula el radón en nuestros puestos de trabajo, en nuestras viviendas, porque eso es importante sobre conocerlo de cara sobre todo a mitigarlo, es decir, a eliminarlo y a controlarlo, que realmente al final es lo verdaderamente importante, ¿no? Vamos a ver un poco dónde tenemos radón en España. Vamos a hablar de la normativa de referencia, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la edificación, con más énfasis sobre todo en el ámbito laboral, porque entiendo que es lo que más nos puede aplicar y porque también es la más reciente, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo se evalúa el riesgo de radón, ¿vale? Porque si cómo se estima esos niveles de radón, cómo se mide. Y bueno, pues siguiendo un poco también luego los pasos de la lógica de cualquier otro riesgo, una vez que lo tenemos evaluado y podemos estar superando los niveles de referencia, pues vamos a ver un poco cómo se remedia, cómo se mitiga, cómo se controla. Y luego vamos a hablar un poco también de lo que es el Plan Nacional de Radón, que es donde se fijan un poco la estrategia a corto, medio plazo, un poco pues para desarrollo de acciones relacionadas con temas de radón. Y al final, pues nada, dejaremos un apartado, un tiempo para preguntas que como bien ha dicho Javier, pues podéis ir metiéndolas en el chat, haciéndolas en el chat y luego al final pues dejaremos como media horita pues para ir resolviendo toda aquella duda, todas aquellas preguntas que puedan tener. Bueno, vamos a hablar de radón, pero vamos a hablar de radiaciones, ¿vale? Y cuando hablamos de radiaciones, y no sé si todos los que estamos aquí detrás de la pantalla, pues somos técnicos de prevención de riesgos laborales, cuando hemos estudiado, al final la radiación no deja de ser sino una fuente de aporte de energía, es una forma de aportar energía. Y como sabéis un poco, cuando hablamos de radiaciones, hablamos de dos tipos de radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, que depende del aporte energético que tenga ese tipo de radiaciones. Cuando estamos hablando de radiaciones que tienen un bajo contenido energético, ¿vale? Bueno, pues su efecto sobre todo que pueden producir sobre el cuerpo humano es acumulación de energía, que pueden producir sobrecalentamientos y en mayor medida, pues problemas de quemadura, alteración a nivel interno, pero sin llegar a producir ningún tipo de daño a nivel celular. Y ahí tenemos pues el tema de la radiación infrarroja, la ultravioleta, la visible, los campos electromagnéticos, las microondas, las ondas de radio, bueno, todo el espectro, digamos, de frecuencia que tenemos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la radiación tiene un contenido energético más alto? Pues que evidentemente ya pasamos a otro espectro, que estamos hablando de las radiaciones ionizantes, que como veremos, pues son aquellas que tienen capacidad de llegar, digamos, por su alto contenido energético, penetrar en lo que es la célula y producir alteraciones a nivel celular de diferente impacto. Bien, en este caso, cuando estamos hablando de radiación de radón, estamos hablando de una radiación ionizante. Bien, pero una radiación ionizante que, como veremos, tiene un origen natural. A diferencia de otros agentes contaminantes físicos o químicos que podemos tener en nuestros puestos de trabajo, que pueden tener su origen o bien en el proceso productivo o bien en las materias primas o productos finales que utilizamos, ¿vale? En este caso el radón no tiene su origen ni en el proceso productivo, ni en las materias primas que te utilizamos, ni en los productos finales, sino que viene de un origen natural, que viene del terreno, del suelo sobre lo que están nuestras instalaciones, donde trabajamos, o el suelo donde están nuestras viviendas. Pero es una radiación natural. ¿Cuál es el problema? Que al final estamos rodeados de radiación natural, ¿vale? Afortunadamente, no sea desgraciadamente, afortunadamente, por el mundo en el que vivimos, por nuestro planeta Tierra, pues estamos sometidos a una serie de radiación natural. Entre ellas, la radiación cósmica. La radiación cósmica son una serie de partículas energéticas que nos llegan tanto provenientes de lo que es el Sol como de nuestro espacio exterior. Afortunadamente tenemos un campo magnético externo que nos protege de esa radiación cósmica, pero no toda nos llega. Y luego tenemos otra serie de radiación natural, que es aquella que proviene de la desintegración radiactiva de una serie de elementos químicos, una serie de átomos que son inestables, que se van descomponiendo y en ese proceso de descomposición van emitiendo radiaciones. Son los radioisótopos que se encuentran en la corteza terrestre. Básicamente el más importante, el uranio,
¿vale? Y en ese proceso de descomposición están emitiendo una serie de partículas, sobre todo partículas alfa. Partículas alfa son núcleos de helio y dos protones y dos neutrones, o partículas beta, que son electrones, o radiaciones a base energética a base de fotones. Y estos son los verdaderamente preocupantes y los verdaderamente importantes, ¿vale? Bien, hay estudios que dicen que aproximadamente el 87% de la dosis que se recibe el ser humano tiene su origen natural, ¿eh? Y está en esa desintegración radiactiva de los isótopos, en la radiación cósmica o incluso en otros isótopos radiactivos que forman parte de los seres vivos. Si veis un poco en ese gráfico de quesitos, ¿vale? De toda esa radiación radiactiva, esa dosis radiactiva que recibimos de origen natural, aproximadamente casi un 40% proviene del radón, ¿vale? Por tanto, la fuente más importante de radiación natural de contribución al ser humano es el radón. Aparte de ella, tenemos pues, la dosis que recibimos por exposiciones médicas. Ya sabemos que cada vez nos sometemos a más radiación, más exposiciones médicas, rayos X, tenemos el tema, bueno, que suponen exposición a campos electromagnéticos. Hay otras, por ejemplo, como es el tema de los rayos cósmicos, la radiación gamma, pero la fuente más importante de radiación natural que recibimos el ser humano es el radón. Bien, se estima también que a nivel mundial la media de dosis que estamos recibiendo por exposición a radiación natural es el orden de 2,6 milisievert al año, ¿vale? Quedaros con este dato, porque luego veremos que la normativa en el ámbito laboral establece que el nivel máximo de dosis que se puede recibir, ¿vale?, es de 6 milisievert al año, ¿vale?, para no considerarse como un trabajador expuesto. Por tanto, ya por el propio hecho de la radiación natural, estamos recibiendo 2,6 milisievert, ¿vale? A modo de ejemplo, he querido poner ahí algunos datos, ¿vale? Por ejemplo, pues un viaje en avión, cuando vamos en avión, recibimos del orden de 0,05 milisievert. Evidentemente, como nosotros no estamos viajando siempre, esto no es preocupante, pero bueno, tripulaciones, en este caso de aviones, puede ser preocupante. Una placa de rayos X, 0,05 milisievert. Un escáner o una resonancia magnética, que cada vez somos más propensos a hacernos ese tipo de pruebas, fijaros, entre 5 y 10 milisievert. Es decir, que con un escáner, una resonancia magnética que nos hagamos al año, estamos recibiendo el mismo nivel de dosis casi que el máximo que nos permite la normativa laboral de 6 milisievert, ¿vale? Y datos curiosos, por ejemplo, que los astronautas que están en la estación espacial, que están dando vueltas alrededor de la Tierra, reciben 1 milisievert al día. Y un viaje a Marte supondría recibir entre 5 y 6 sievert, es decir, entre 5.000 y 6.000 sievert, ¿vale? Os lo he puesto a modo de ejemplo para que veáis un poco la envergadura del problema. Vale. Si eso lo extrapolamos a nivel de diferentes países, veis un poco, lo que he dicho antes era la media a nivel, digamos, mundial, ¿no? Eso es 2,6, 2,8 milisievert al año. Si eso lo vemos un poco por países, por ejemplo, de la Unión Europea, ya veis que España, la dosis media que se puede estar recibiendo por radiación natural, estamos hablando en torno a unos 5 milisievert, ¿vale? En España, simplemente ya por radiación natural. Y como veis, la mayor contribución es el radón. Otros países, como en este caso Finlandia, bueno, pues que tienen un problema importante, ¿vale? Pues con respecto al radón, pues están recibiendo pues casi 8 milisievert solamente por el tema de exposición a radón. Bien, una vez que hemos centrado un poco en el tema, entonces, ¿qué es el radón? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, es si el radón al final es un gas radiactivo, es un gas, ¿vale?, que es de origen natural, es un gas noble. Yo creo que todos cuando estudiamos la tabla periódica de los elementos, lo veíamos ahí en una columna a la derecha conforme veíamos la tabla periódica de los elementos. Eso significa que al ser un gas noble no tiene capacidad de reaccionar con nadie. Es decir, el pobre no se pelea con nadie, ¿eh? No se junta con nadie, no reacciona con nadie. Es 9 veces más pesado que el aire. ¿Qué significa esto? Esto nos da una idea ya de dónde nos lo vamos a encontrar, sobre todo. Sí, nos lo vamos a encontrar sobre todo en las partes bajas de nuestras instalaciones, de nuestras viviendas, ¿vale? En las cotas bajas, por debajo de rasante, en la cota cero, porque es 9 veces más pesado que el aire, ¿vale? Por tanto, siempre esto es importante de cara a ver qué medidas implantar para evitar que entre en nuestras instalaciones y también para sacarlo de nuestras instalaciones. Y una característica muy importante, que es inoloro, incoloro e insípido. Ni lo vemos, ni lo olemos, ni lo podemos saborear.
Evidentemente eso es un problema, porque al final cuando tenemos un gas que huele, cuando tenemos un gas que se ve, pues una forma de prevenirse podemos tener, pero si tenemos un gas que ni somos capaces de olerlo, ni de verlo, ni de saborearlo, pues evidentemente eso es un hándicap importante de cara a prevenir el riesgo. Como hemos dicho, el origen sobre todo es la descomposición radiactiva de una serie de átomos radiactivos que son inestables, sobre todo el uranio, y por tanto, donde más se va a producir son en aquellas zonas donde la composición de la corteza de suelo que está por debajo nuestro tiene un mayor contenido urario. ¿Cuáles son esas zonas? Pues sobre todo zonas de composición granítica y basáltica, ¿vale? Que son las que tienen el mayor contenido urario. Esto no quiere decir que no nos encontremos uranio, que no nos encontremos radón en otros tipos de suelos que no sean de naturaleza basáltica o granítica, ¿vale? Porque podemos tener también uranio en otros tipos de suelos, pero donde mayor uranio tenemos, sobre todo son aquellos suelos de naturaleza granítica y basáltica, es decir, que nos podemos encontrar lo que se llaman suelos kársticos, ¿vale? Que son suelos sobre todo de caliza, de yeso, de dolomías, donde también puede haber uranio. Y ya os adelanto que, por ejemplo, uno de los objetivos del plan de radón es actualizar el mapa de potencial radón, incluyendo todas estas zonas que actualmente no están recogidas en el mapa del potencial radón. ¿Vale? Por tanto, como veremos luego, ¿cuáles van a ser las principales fuentes de radón? Pues los elementos radiactivos de la corteza terrestre, el agua, porque como veremos luego, el radón tiene una característica que es extremadamente soluble en agua, por tanto, aguas subterráneas que circulen por esos suelos graníticos o basálticos pueden llevar radón, y los materiales de construcción. ¿Vale? Bien, en esta transparencia podéis ver un poco de la forma más detallada cuál es todo el proceso de desintegración radiactiva que origina el gas radón, ¿vale? Como veis, el problema va, sobre todo el uranio 238 se descompone en radio 226 y este radio se descompone en radón 222, ¿vale? A partir de aquí empieza el proceso de descomposición radiactiva del radón. Aquí el radón es un gas, pero en ese proceso de descomposición radiactiva se van formando lo que se llaman los descendientes de vida corta, básicamente el polonio, el plomo y el bismuto, y en toda esta cadena de desintegración se van emitiendo partículas, sobre todo partículas alfa y partículas beta. Y como he dicho, las partículas alfa son protones y neutrones y las partículas beta son electrones. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esas partículas tienen un componente energético muy alto, ¿vale? Del orden, las partículas alfa, por ejemplo, tienen un componente energético del orden de 6 megaelectronvoltios, ¿vale? Eso va a tener, como veremos luego, un problema que es una capacidad de atravesar toda la membrana celular y producir alteraciones, sobre todo a través de nuestro material cromosómico, con los problemas que eso puede desencadenar, sobre todo el tema de crecimiento anormal de las células, que desencadena en un cáncer y, por tanto, en un cáncer de pulmón, que como veremos es la principal, digamos, causa, en este caso, digamos, de los cánceres de pulmón por exposición a radón, ¿vale? Este es como digo, este es un poco todo el proceso de desintegración, ¿vale? Del radón, ¿vale? Y tiene dos características fundamentales el gas radón. Uno, que es muy soluble en agua, por eso hemos dicho que uno de los problemas también son las aguas subterráneas que hay en esas zonas graníticas, ¿vale? Y que es extremadamente móvil. El radón es extremadamente móvil. Tiene un problema y es que el radón, con diferencias de presión muy bajitas, muy poquitas, del orden de 5 o 6 pascales, se va moviendo. Daros cuenta que la presión atmosférica estamos hablando de 1000 pascales. Sin embargo, el radón en zonas que tengan diferentes de gradientes de presión entre 5 o 6 pascales hace que el radón se mueva. Y esto tiene un hándicap y es que por una parte nos puede salir radón, pero por muchos sitios, pero también va a ser difícil de controlar por esa movilidad que tiene el radón. ¿Vale? Bueno, aquí en esta transparencia podéis ver un poco lo que he comentado antes, cuál es el proceso de desintegración radiactiva del radón. Como hemos dicho, el radón se va descomponiendo en esos descendientes de vida corta, básicamente el polonio, el plomo y el bismuto, ¿vale? Y en todo ese proceso va emitiendo, en este caso, partículas alfa o partículas beta, ¿vale? Que son las que tienen esa componente. Y estos son los verdaderamente peligrosos, es decir, el radón no es el que origina el riesgo.
el riesgo son los descendientes de vida corta y en concreto esas partículas que se van desprendiendo durante todo ese proceso de desintegración radiactiva. Si el radón es un gas noble, como he dicho, no tiene capacidad de reacción, el problema está en su descendiente y sobre todo las partículas alfa y las partículas beta que se van produciendo durante todo ese proceso de desintegración, que son los que tienen ese componente energético tan alto, ¿vale? Importante, antes de entrar un poco en ver los efectos, una serie de conceptos, porque son los que vamos a utilizar durante toda, digamos, la presentación, y creo que, supongo que ya muchos lo sabréis, pero es importante tenerlo en cuenta, y son las diferentes unidades de medida que se utilizan en relación con el radón. La primera unidad es lo que es cómo se mide la actividad, es decir, la radiactividad. Bueno, es lo que representa la tasa de desintegración en este caso. Seguro que todo ha habido hablar de decir, aquí la concentración del radón son de 150 becquerelios por metro cúbico. ¿Qué significa el becquerelio? El becquerelio es la tasa el número de desintegraciones por segundo que se producen. Por tanto, si yo estoy diciendo que hay 150 becquerelios, lo que estoy diciendo es que hay 150 desintegraciones por segundo por metro cúbico de aire. ¿Vale? Por tanto, el becquerelio, en este caso, lo que nos mide es la tasa de desintegración por unidad de tiempo. En este caso, por segundo. Cuanto mayor concentración estemos diciendo que hay de radón, más becquerelio, significa que la tasa de desintegración que tenemos es mayor, mayor emisión de partículas y, por tanto, mayor riesgo para la salud. Vale. Hemos dicho que al final el radón, las partículas, es una forma de energía. Por tanto, nuestro organismo lo que va a hacer es absorber energía. Pues bien, esa dosis de energía que se absorbe se mide también en una unidad que es el Gray. Y hablamos de dos tipos de dosis, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Cuando hablamos de dosis equivalente se refiere a la cantidad de energía que está absorbiendo, en este caso, un determinado órgano de nuestro cuerpo, ¿vale? Y se mide en Sieverts. Y cuando hablamos de dosis efectiva es la suma de la dosis equivalente que reciben los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿vale? Esto es importante porque, como luego veremos, la normativa establece unos límites de la dosis que podemos recibir, que en este caso son 6 milisieverts al año. ¿Qué quiere decir? Está estableciendo un límite en cuanto a la cantidad de energía que nuestro cuerpo puede recibir de cara a evitar esos problemas, digamos, de las radiaciones ionizantes. Por tanto, es importante que tengáis claros estos conceptos, lo que es el becquerelio, que mide la tasa de desintegración, y el Sievert, que mide la cantidad de energía que está recibiendo nuestro organismo debido a ese tipo de radiación. Vale. ¿Cuáles son los efectos del radón? Bueno, pues yo creo que ya más o menos lo hemos comentado. Es decir, el radón como tal no es el peligroso. El problema viene de la desintegración radiactiva, en este caso del radón, en sus descendientes de vida corta y en concreto en esas partículas que se están produciendo durante ese proceso de desintegración y sobre todo las partículas alfa, ¿vale? Que son las que tienen un componente energético mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que esas partículas, digamos, como tal, lo que se hace es que cuando pasan el radón se desintegra, esas partículas pasan al ambiente, se adhieren a otras partículas que hay en el ambiente y es lo que nosotros respiramos. Es decir, lo que respiramos no es el gas que se desintegra en nuestros pulmones. Lo que estamos respirando son esas partículas alfa adheridas a otras partículas que hay en el ambiente. Esas partículas tienen capacidad de llegar hasta la zona de nuestros alveolos pulmonares, de nuestro epitelio pulmonar, tienen un componente, un contenido energético muy alto, son capaces de llegar hasta nuestro tejido celular, atravesar la membrana celular y pueden producir dos tipos de efectos. O bien la muerte de la célula, o bien pueden producir alteraciones a nivel de nuestro material genético. Ya sabéis que una alteración a nivel de material genético significa un crecimiento anormal de la célula y un crecimiento anormal de la célula es un tumor, es un cáncer. Por tanto, un crecimiento anormal de células a nivel del tejido pulmonar, estamos hablando de un cáncer de pulmón. Por tanto, el principal riesgo que tiene el radón es el cáncer de pulmón. Y de por sí, como ha dicho Javier, es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón, después del tabaco. La primera causa es el tabaco, la segunda, el radón. En personas fumadoras, la primera causa, aunque esté expuesto a radón, es el tabaco, ¿vale? Pero en personas no fumadoras, la primera causa de cáncer de pulmón es el radón.
Bien, hay muchos estudios que así lo demuestran, que el radón está considerado como un cancerígeno de grupo 1. Y eso ya nos supone, digamos, una alerta importante, porque al final estamos hablando de un agente cancerígeno que, como sabemos, desde el punto de vista de exposición laboral, no hay valores seguros, como para ningún otro agente contaminante. Pero en este caso concreto, para el radón, cuando estamos hablando de un cancerígeno, ya sabéis que tiene lo que se llama un efecto estocástico, y es que su efecto depende ya de su presencia, no tanto de la concentración, sino que la simple presencia ya puede suponer un desencadenante de un proceso cancerígeno. Por tanto, el radón está considerado como un agente cancerígeno del grupo 1, es decir, confirmado de ser cancerígeno para los humanos. En esta transparencia os quería mostrar un poco, bueno, pues cuál es un poco la tasa de mortalidad por radón, ¿vale? Hay un estudio que se realizó por el Ministerio de Sanidad en el año 2017, ¿vale? Donde se representa lo que es el porcentaje de mortalidad por cáncer de pulmón atribuible a la exposición del radón, ¿vale? Y se ve que en España la media estamos en un 3,8%, es decir, que hay un 3,8% de todas las muertes de cáncer de pulmón, el 3,8% es atribuible al radón, ¿vale? De media en España, pero podemos ver que comunidades como Galicia o como Extremadura están casi en un 7%. ¿Vale? Bueno, esto ya nos da una idea donde podemos tener los principales problemas de radón, como luego veremos, que sobre todo es pues, la comunidad gallega, la comunidad de Extremadura, en la zona, digamos, occidental de lo que es la comunidad de Castilla y León, la comunidad de Madrid, bueno, pues donde tenemos sobre todo zonas donde el suelo tiene una componente granítica importante. ¿Vale? La Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues tenemos un valor en torno a los 2,3 de tasa de incidencia de mortalidad por cáncer, y otra comunidad importante también, las Islas Canarias. Las Islas Canarias, por su componente volcánica, ¿vale? Sobre todo componente volcánica de roca ácida, sobre todo en las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, tienen un contenido en radón importante. Y como veis, pues la tasa de mortalidad de radón es importante también en las Islas Canarias, ¿vale? Bien, aquí quería mostrar un poco esta transparencia para que veáis un poco la diferencia. Es una transparencia similar a la anterior, pero quería que vieseis un poco la diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Y la diferencia entre esa tasa de mortalidad atribuible al radón, en este caso, entre fumadores, no fumadores, digamos, entre fumadores, exfumadores y no fumadores, ¿vale? Si nos vamos a un caso concreto, por ejemplo, en Galicia, ¿vale? Veis aquí en Galicia, pues como veis un poco esa tasa de mortalidad por radón que dijimos que era casi del 7%, del total de cáncer, de muertes por radón que se produjeron en Galicia, no fumadores 5, en el caso de hombres, no fumadores 5, exfumadores 40 y fumadores 41. Ya nos está dando un dato, que la mayor incidencia efectivamente es en los fumadores y exfumadores. Es decir, el radón es un coadyuvante del cáncer de pulmón en las personas fumadoras y exfumadoras. Y en el caso de mujeres, como veis, en el caso de mujeres, de 24 casos que se produjeron, la continúa igual. No fumadores 9, exfumadores 5 y fumadores 9. ¿Qué significa esto también? Que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Por tanto, dos conclusiones importantes. La incidencia del cáncer de pulmón por radón es mayor en hombres que en mujeres, y es mayor en personas fumadoras y exfumadoras que en personas no fumadoras. Bien, aquí lo que os quería mostrar un poco es cómo estamos a nivel de otros países de Europa, ¿vale? A nivel de España ya le hemos dicho que la tasa media de mortalidad por radón es del orden del 3,8%, pero veis otros países: Alemania el 5, Suiza el 8,3, Francia el 5, Reino Unido un 3,3, Italia un 10, Portugal entre el 18 y el 28. Portugal es una zona con mucho radón, ¿vale? Y de por sí tienen una normativa que es mucho más estricta y mucho más severa que nosotros. ¿Vale? Y bueno, si estos datos los tratamos de extrapolar, porque los datos que yo aquí he puesto eran del año 2021, ¿vale? Si estos datos los tratamos de extrapolar a este año 2023, si nos vamos a lo que dice la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿vale? En su anuario de las cifras de cáncer de pulmón en España en el 2023, lo que nos dice la Sociedad Española de Oncología Médica es que
en el 2023 se produjeron del orden de 31.282 casos de cáncer de muerte de pulmón en España, ¿vale? De los cuales en torno al 70% eran hombres y el 30% mujeres. Bueno, esto corrobora un poco también lo que hemos dicho, pero si extrapolamos estos casos de cáncer, de muerte por cáncer de pulmón, con ese ratio de mortalidad del 3,8 debido al radón, quiere decir que en el año 2023, es decir, el año pasado, se produjeron en España del orden de 1.200 casos de muertes de cáncer de pulmón debidos al radón. ¿Vale? Claro, las cifras siempre se pueden ver de una manera absoluta o una manera relativa, ¿vale? El número de 1.200. Pero si lo comparamos con otro dato al cual estamos muy acostumbrados, que son las muertes de accidentes, por accidentes de tráfico, en España en el 2023 se produjeron 1.145 casos de muertes por accidentes de tráfico. Es decir, que estamos del mismo orden de muertes por cáncer de pulmón debido al radón que en el caso de accidentes de tráfico. Y yo creo que todos somos conscientes que estamos mucho más concienciados con los accidentes de tráfico que en este caso con lo que son las muertes por el cáncer de pulmón. Por tanto, este tipo de jornada lo que trata un poco es de sensibilizarnos sobre el problema que supone el radón y la muerte por cáncer de pulmón debido al radón. Y otro dato importante, que tengáis, por ejemplo, en Estados Unidos, según la EPA, la Agencia Americana de Protección, la Environmental Protection Agency, dice que cada año en Estados Unidos se producen del orden de 20.000 muertes por cáncer de pulmón debido al radón. Bueno, estamos hablando evidentemente que Estados Unidos tiene una población de 300 millones de habitantes, pero bueno, ya es significativo también que se produzcan del orden de 20.000 muertes por cáncer de pulmón, lo cual da idea también un poco del gran problema que tenemos, ¿vale? Esta sí quería comentarla. Bueno, esto es un estudio del año 2019. Este es un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, del profesor Alberto Ruano, que es un verdadero experto en temas de radón. En un estudio que hizo de 248 mediciones que se hicieron en diferentes zonas de España, ¿vale? De esas 248 mediciones, como ven aquí, la media de radón en diferentes tipos, en empresas del sector turístico, educación, administración pública, salud, etcétera, en esas el valor medio de radón que se obtuvo son de 129 becquerelios, ¿vale? Metro cúbico, pero como ven aquí, en un 27,4% de las muestras se superaron los valores de 300 becquerelios metro cúbico. Si esto lo extrapolamos, ¿vale? Podríamos estar diciendo que aproximadamente casi un 30% de nuestros lugares, de nuestros puestos de trabajo, tenemos niveles de radón por encima de los 300 becquerelios. Pero lo más importante también, un punto importante que quería comentar, es esta segunda parte de la tabla, y es la distribución de las diferentes muestras según el nivel de radón que podía haber en esas zonas, ¿vale? Las zonas que, como luego veremos, hablaban de zonas de un nivel de radón que teóricamente, por su composición geológica, tenía que ser un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto, que es lo que ahora veremos un poco, zona 2, zona 1 o zona 0, ¿vale? Pues bien, en función de eso, como ven aquí, la media, sorprendentemente, la media de concentración de radón que se obtuvieron en aquellas muestras que estaban en una zona donde el nivel de radón se podía considerar medio, estuvo por encima del nivel de radón que se obtuvo en aquella zona donde el nivel de radón que se esperaba era mucho más alto, 210 frente a 226. Pero lo curioso también es que hubo zonas, mediciones, en este caso un 7% de las muestras, que estaban en zonas donde la concentración de radón que se esperaba era baja, se obtuvieron niveles por encima de los 300 becquerelios. Esto ya nos da una idea de que evidentemente el mapa de potencial radón que tenemos en España, que ahora lo veremos, hay que actualizarlo porque, digamos, hay zonas, mediciones que se hacen en zonas con, digamos, donde el nivel de radón teóricamente es bajo, pero sigue saliendo niveles de radón alto. Y esto nosotros, yo desde SGS, los podemos corroborar con mediciones que estamos haciendo con empresas clientes en zonas incluso de potencial radón bajo y están saliendo en algunos puntos valores de nivel de radón elevados. Bien, vale, por tanto, por resumir un poco ya sobre el tema del riesgo del radón, podemos decir que en personas no fumadoras,
Pues aproximadamente entre el 3 y el 14% de las causas de muerte por cáncer de pulmón se debe al radón, ¿vale? En personas fumadoras, evidentemente es la principal causa de cáncer de pulmón, pero en personas no fumadoras el radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón, ¿vale? Evidentemente, si una persona fuma y encima está expuesto a radón, tiene una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. En este caso se dice que puede tener un incremento de 25 veces un aumento de probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, un fumador o un exfumador que esté expuesto a unos niveles de radón elevados, ¿vale? Hemos dicho que es un cancerígeno de categoría 1, por tanto no hay límite seguro, ¿vale? Por tanto, esto significa que el riesgo es lineal. Cuanto mayor sea la concentración, cuanto mayor sea el tiempo que se esté expuesto a niveles de radón, pues la probabilidad o el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón será mayor, ¿vale? Y para una población general también se sabe que por cada 100 becquerelios que aumenta el nivel de concentración de radón, becquerelios por metro cúbico, aumenta un 16% la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, ¿vale? Todo esto nos lleva, sobre todo, a tener en cuenta que al final no hay valores seguros de exposición a radón. Y de por sí, como luego veremos, en la normativa de referencia, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la edificación, no se hablan de valores límite, como estamos acostumbrados cuando hablamos de otros agentes contaminantes, cuando hablamos del benceno, cuando hablamos del plomo, cuando hablamos de las partículas, de los humos diésel, no hablamos en este caso, hablan de valores límite. En este caso, en el caso de la normativa del radón, no habla de valor límite, sino de nivel de referencia, ¿vale? Que como luego veremos, en este caso, en la normativa española, tanto en el Real Decreto 1029, como que regula lo que es la exposición a radón en el ámbito laboral, como en el Código Técnico de la Edificación, que regula lo que es el riesgo de radón en el ámbito de la edificación, el valor de referencia que se ha establecido son de 300 becquerelios metro cúbico, ¿vale? Hay que tratar de bajar esos niveles de referencia a valores que sean lo más bajos posible. De por sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda niveles por debajo, perdón, recomienda valores por debajo de los 100 becquerelios y bueno, pues otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino Unido o Irlanda, tienen 200 becquerelios metro cúbico o Estados Unidos tiene un valor de referencia de 150 becquerelios metro cúbico. Bueno, son pasos que se tienen que ir dando, ¿vale? Pero ahora mismo nuestro nivel de referencia pues son esos 300 becquerelios por metro cúbico. Bien, si nos vamos al ámbito laboral, como hemos dicho, el radón es un agente cancerígeno y como tal está considerado como cancerígeno, ¿vale? Y como tal, digamos, está considerado como posible origen de una enfermedad profesional, ¿vale? En concreto, en el Real Decreto 1299 del año 2006, ¿vale? El Real Decreto que regula el tema de exposición, desarrollo de enfermedades profesionales, pues está recogido como tal, ¿vale? Está recogido con el código CM 0101, ¿vale? En concreto, pues habla de cáncer broncopulmonar por radón. Y en aquellas actividades como la minería subterránea, los procesos con productos de cadena radiactiva de origen natural del uranio 238. Bien, saben que para que, digamos, un agente químico, una enfermedad profesional pueda ser reconocida como tal, se tienen que estar a dos circunstancias. Una, que esté identificada, tanto, digamos, en lo que es el posible efecto que puede suponer, como aquellas actividades en las cuales se pueden recoger, ¿vale? En este caso, el cáncer broncopulmonar por radón está recogido como enfermedad profesional, pero no está reconocida, solamente está reconocida en actividades de minería. En el resto de actividades no está reconocida. A futuro entendemos que se va a ir reconociendo, ¿vale? Bien, seguimos. Vale, pasamos, ya hemos visto un poco cómo se origina el radón, hemos visto qué riesgo tiene para la salud, todo lo tenemos ya claro, que es un riesgo importante. Vale, ¿dónde se produce el radón? ¿Dónde se acumula el radón? ¿Dónde tenemos más radón? ¿Vale? Pues como hemos dicho, el radón, la mayor
parte proviene del subsuelo, emanado, digamos, de esa descomposición radiactiva de esos átomos que son inestables, sobre todo el uranio y el torio, ¿vale? Y evidentemente donde nos vamos a encontrar más radón, como hemos dicho, pues es en aquella zona, en este caso de la península ibérica, donde la composición del suelo pues tiene un mayor componente granítico o basáltico, ¿vale? Existe mayor radón, sobre todo cuanto mayor sea el grado de fracturación que tienen esos suelos graníticos, porque como he dicho antes, uno de los problemas que tiene el radón es que tiene una gran movilidad. Por tanto, si tenemos suelos que están muy fragmentados, la movilidad del radón va a ser mayor y por tanto el riesgo va a ser más importante. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Y es que nosotros podemos construir una casa encima, aquí en la Sierra de Madrid, encima de un bloque de granito, ¿vale? Y quizás la concentración de radón que vamos a tener en el interior de la vivienda es muy bajo. Sobre todo si ese bloque de granito, digamos, está poco fracturado. Si está muy fracturado, podemos tener un problema. Pero si el bloque de granito está poco fracturado, la emanación de radón va a ser muy bajo. El problema es sobre todo cuando estamos en suelos muy fracturados, porque ahí, digamos, la emanación de esos gases radiactivos va a ser del gas radón, va a ser mayor y su difusión a través de esos grietas que se producen en la roca, pues va a ser mucho mayor, ¿vale? ¿Y el radón, dónde no lo vamos a encontrar? Pues una vez que se produce en esa descomposición radiactiva del uranio, del torio y del radio, pues básicamente donde lo vamos a encontrar es en el aire. Pero en el aire, ¿dónde? ¿En espacios abiertos o en espacios cerrados? No. El radón, el problema sobre todo es espacio cerrado. El gas radón en espacio abierto, una vez que pasa al exterior a un espacio abierto, se diluye y se acaba el problema. ¿Vale? Por tanto, sobre todo el problema lo vamos a tener en espacio cerrado. Por eso, como veremos luego, la normativa lo que obliga es a que se mida radón en espacio cerrado y sobre todo espacios cerrados que estén en las cotas, en las partes más bajas, porque dijimos que era 9 veces más pesado que el aire y por tanto se va a acumular en las partes bajas de nuestras instalaciones. ¿Y dónde podemos tener también radón? En el agua. Recordaros que dije que el radón era extremadamente soluble en agua. Por tanto, si tenemos aguas subterráneas que están pasando por zonas graníticas, el radón que se produce se va a disolver en el agua, ¿vale? Si ese agua pasa a la superficie, al exterior, no hay problema. Pasa al aire, se diluye y no tenemos problema. ¿El problema dónde lo tenemos? El problema lo vamos a tener sobre todo en zonas cerradas, ¿vale? Si lo podemos tener en cuevas que haya agua subterránea, lo podemos tener en balnearios, en plantas termales, en aquellas empresas o instalaciones que se dediquen al aprovechamiento, al tratamiento de agua subterránea, sobre todo en las zonas cerradas de esas instalaciones que se dedican a ese, digamos, aprovechamiento y tratamiento de agua subterránea, ¿vale? El problema lo podemos tener, por ejemplo, también en las aguas potables. No hay problema, porque hoy en día estas aguas potables se tratan para que el nivel de radón esté por debajo de los niveles que marca la referencia, que son 500 becquerelios por litro, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos nuestras parcelitas, que tenemos pozos, donde sacamos agua y esa agua la utilizamos, en este caso, pues para determinados tipos de actividades en zonas cerradas, pues ahí podemos tener un problema. Si, por ejemplo, el pozo está en una zona de composición, digamos, granítica o basáltica, ¿vale? ¿Cómo penetra el radón en la edificación? Esto es importante, esto es muy importante saberlo, porque eso es lo que luego nos va a condicionar sobre todo bueno, cómo poder controlar el tema del radón. ¿Cómo penetra el radón en nuestras edificaciones? Bueno, como hemos dicho, el radón básicamente se mueve por dos mecanismos, por el mecanismo de difusión y el mecanismo de convección. El mecanismo de difusión es por gradiente, en este caso, de concentración. Todo tiende a moverse donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Recordad la ley de Fick de difusión molecular. Cualquier molécula siempre tiende a moverse de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Y así es el radón. Lo único es que normalmente este mecanismo tiene poca importancia. El principal mecanismo, digamos en este caso, es por convección, es decir, por diferencia de temperatura. La mayor parte del radón se mueve por diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque esa diferencia de temperatura que pueda haber entre dos partes
lo que ocasiona son diferentes de presión. Acordaros la ley de los gases, presión por volumen es igual a nRT, es decir, que a mayor temperatura, mayor presión, a menor temperatura, menor presión, a igualdad de volumen, y a igualdad de masa, ¿vale? Acordaros de esa fórmula, ¿vale? Por tanto, ¿qué significa esto? Que el gas radón se va a mover por diferencia de temperatura entre nuestro suelo. Y, por ejemplo, una forma de que entre en nuestras instalaciones es si la diferencia de temperatura entre el suelo que hay por debajo de nuestra instalación y la temperatura de nuestra vivienda, esto que ocasiona esa diferencia de temperatura ocasiona una diferencia de presión y va a hacer que el radón entre en nuestra vivienda. ¿Y por qué? Pues porque el radón es tan extremadamente móvil que con pequeñas diferencias de presión, entre 5 o 6 pascales, es capaz de movilizar el radón. Esto es importante conocerlo, pero también es un hándicap, como luego veremos, de cara a controlar el radón, ¿vale? ¿Por dónde va a penetrar el radón en nuestra instalación, en nuestro edificio, en nuestra empresa? ¿Por dónde? Pues va a aprovechar cualquier grieta de asentamiento entre el suelo y las paredes, cualquier hueco que pueda existir entre el suelo y las paredes, cualquier zona de unión entre el suelo y las paredes, la zona de juntas de tuberías, de desagüe, de sumidero, es decir, cualquier subterfuge que pueda aprovechar para entrar, lo va a aprovechar para entrar en nuestras instalaciones, ¿vale? Cualquier. Por tanto, luego veremos que evidentemente una de las formas que vamos a tener, digamos, de poder controlar, pues tapar, aislar un poco todas esas grietas, todos esos huecos, todas esas uniones, porque son formas que tenemos de entrar el radón, ¿vale? ¿Y dónde se va a acumular sobre todo? Pues ya hemos dicho, sobre todo en las partes bajas, ¿vale? Porque al ser más pesado que el aire, es decir, en los garajes, en los sótanos, en los trasteros, en las bodegas, ¿vale? Y evidentemente, pues también en aquellas zonas donde la ventilación sea más deficiente, ¿vale? Por tanto, ¿dónde son las zonas donde hay más problemas de radón? Pues sobre todo en cuevas, en galerías, túneles, minas, zonas de obras subterráneas, bodegas, establecimientos termales y balnearios, almacenes, aparcamientos, ¿vale? Y como luego veremos, en los lugares de trabajo que están ubicados en planta bajo rasante o en planta baja, y dejo aquí el término, ubicado en los términos municipales de actuación prioritaria, porque así es como lo define el Real Decreto 2029, que luego veremos cuáles son esos términos municipales de actuación prioritaria. Voy a ir un poco más rápido porque no llego. Bien, ¿y dónde hay radón en España? Bueno, pues para saber dónde hay radón en España, nos tenemos que ir a lo que se llama el mapa de potencial radón del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un mapa que se elaboró en el año 2017 en base a una serie de mediciones, básicamente unas 12.000 mediciones, y en base a información sobre las características geológicas de los suelos. Esas 12.000 mediciones solamente se hicieron en 11 provincias, ¿vale? Y resalto ese dato de 12.000 mediciones y os doy otro dato. Países como Inglaterra, ¿vale? Su mapa de radón tiene del orden de 600.000 mediciones. Francia, estamos hablando del orden de 200.000 mediciones. Bueno, esto ya da idea de que el mapa de potencial radón de España está obsoleto, hay que actualizarlo y es uno de los objetivos que está establecido dentro del Plan Nacional de Radón, ¿vale? Para entender el mapa de potencial radón hay que entender un concepto, que es el concepto de potencial radón de una zona, ¿vale? El potencial radón de una zona lo que define es el percentil 90 de distribución de los niveles de esa zona. Pongo un ejemplo y lo vais a entender muy fácil. Cuando yo digo que una zona tiene un potencial radón de 300 becquerelios, significa que el 10% de las viviendas de esa zona están superando los 300 becquerelios y el 90% está por debajo de los 300 becquerelios. Si yo digo que una zona tiene un potencial radón de 250 becquerelios metro cúbico, significa que el 10% de las viviendas de esa zona pueden estar superando los 250 becquerelios metro cúbico y el 90% está por debajo de los 250 becquerelios metro cúbico. Bueno, aquí ya podéis ver un poco cuáles son esas zonas de potencial radón más alto en España. Como veis, Galicia, Extremadura, Castilla-León, Comunidad de Madrid, zonas de Andalucía como de la Sierra de Córdoba, zonas de Almería, zonas de Cataluña, zonas del Pirineo, ¿vale? Y las Islas Canarias, ¿vale? Son las zonas de potencial radón más alto. Aquí lo podéis ver un poco.
Galicia, pues digamos, tiene un número importante de zonas con potencial radón 400, es decir, más del 10% de las viviendas están superando los 400 becquerelios. En este caso, la Comunidad de Madrid estamos en una zona de potencial radón intermedio, entre 200 y 300 becquerelios metro cúbico, ¿vale? Y estas son aquellas zonas donde hay mayor nivel de potencial radón. Importante decir que en el territorio español el 17% de todo nuestro territorio tiene un potencial de radón muy alto y como veis, pues ya de nuevo las comunidades con mayor problema, Galicia, Extremadura, Madrid, Canarias, Castilla y León, ¿vale? Cataluña. No significa que en estas no haya problema, ¿vale? Pero evidentemente por su composición geológica del terreno, sobre todo de naturaleza granítica o en el caso de las Islas Canarias de naturaleza en este caso de basáltica, ¿vale? En el caso de las rocas de origen volcánico, pues tienen un potencial, digamos, radón importante. Importante entender también otro concepto que es el mapa de zonificación de municipios. ¿Qué significa el mapa de zonificación de municipios? Que también tiene elaborado el Consejo. Pues representan aquellos municipios en los cuales más del 75% de la población vive en zonas donde el nivel de potencial radón es de 300 becquerelios. ¿Vale? Si más del 75% de la población vive en zonas donde el potencial radón es de 300 becquerelios. Y en este sentido, en el Consejo de Seguridad Nuclear tiene establecido, digamos, clasificados los municipios de España en tres categorías, ¿vale? Municipios de zona 2, que son aquellos en los que más de un 5% del tejido urbano vive en zonas de potencial radón 300 becquerelios, ¿vale? Municipios de zona 1, que son aquellos en los cuales hasta un 5% de la población vive en zonas de potencial radón 300 becquerelios y más del 5% vive en zonas de potencial radón entre 200 y 300 becquerelios. Y municipios de zona cero son el resto, ¿vale? Bueno, pues si vemos un poco ese mapa, lo veis un poco por colores, el color amarillito, perdón, el color rojo, este granate, serían los municipios que son zona 2, es decir, donde más del 5% de la población vive en zonas con potencial radón 300 y los municipios de zona 1, que serían los amarillitos, serían aquellos en los cuales, digamos, hasta un 5% de la población vive en esas zonas de potencial radón 300 y más del 5% en zonas con potencial radón entre 200 y 300. Si lo vemos por número de municipios, si en España hay del orden de 8.500 municipios, pues aproximadamente la mitad están en zona cero, ¿vale? El 28%, es decir, unos 2.400 en zona 1 y aproximadamente un 20%, es decir, unos 1.600 municipios, estamos hablando de municipios de zona 2, es decir, donde más del 10% de la población viven en zonas donde están por encima de los 300 becquerelios metro cúbico, que os recuerdo que era el nivel de referencia que se establece en la normativa, tanto laboral como del Código Técnico de Edificación. Si nos vamos a la Comunidad de Madrid, ya que estamos aquí en Madrid, aunque supongo que hay gente de otras partes de España, pero bueno, he querido poner el mapa de potencial radón por municipios de la Comunidad de Madrid. Como veis un poco, todo lo que es la zona de la Sierra de Madrid, pues una zona, digamos, de municipios de zona 2, ¿vale? Municipios de zona 1 y en este caso Madrid estaría, digamos, como un municipio donde sería zona 0, porque está entre 200, en este caso entre 200 y 300 becquerelios, ¿vale? Si lo vemos aquí un poco, con un color ya más detallado, ¿lo veis? Bueno, aquí pasa que no se ve, pero aquí tenéis el nombre de los municipios, ¿vale? En la Comunidad de Madrid, que hay del orden de 178 municipios, pues un 75 municipios está en zona 2, 58 en zona 1 y 45 en zona 0. Si nos vamos a Galicia, pues ahí el problema ya sí que se acentúa, ¿no? Como veis, prácticamente Galicia, el color rojito es lo que predomina, como ya era de esperar, ¿vale? Lo veis aquí también. En este caso estamos hablando de municipios, en este caso el rojo son donde superan en este caso los 200 becquerelios y aquí donde supera los 300 becquerelios, ¿vale? Galicia es la más adelantada en cuanto a actualización del mapa del potencial radón, ¿vale? En concreto, pues hace un par de años se hicieron una actualización del mapa, se hicieron del orden de unas 6.000 mediciones
y aquí tienen los resultados, ¿vale? Lo tienen por distribución por provincia y en global. De esas, del orden de 6.080 mediciones, salió que aproximadamente en un 18% de las viviendas que se midieron superaban los 300 becquerelios metro cúbicos, ¿vale? Y aquí, si lo veis por provincia, en este caso, pues Pontevedra y Ourense pues son las más perjudicadas, porque como veis tienen porcentaje, digamos, de viviendas que superan los 300 becquerelios en un porcentaje por encima del 20%, ¿vale? Bien, ya hemos visto entonces dónde tenemos radón y el siguiente punto es, vale, ¿y cuál es la normativa de referencia que tenemos en relación al radón? Bueno, pues la normativa y guías de referencia son, por una parte, si estamos hablando del ámbito laboral, es el Real Decreto 1029, que se publicó en diciembre del año 22, ¿vale? Porque se aprueba el reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Y si hablamos del ámbito de la edificación, en este caso, la normativa es el Real Decreto 732 del año 19, que básicamente fue una modificación del Código Técnico de la Edificación, donde en su anexo, en el anexo 6 de salubridad, se introdujo un anexo específico, un apéndice específico relativo al control de radón en la edificación. Si nos hablamos en este caso ya no de normativas, sino de guías de referencia, pues en este caso las guías de referencia básicamente son las del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? Que en este caso, pues hay tres que son, digamos, un poco la Biblia en este caso, que es la guía 1101, que determina las directrices de competencia de laboratorios y servicios de medida, la 1102 del control de exposición y sobre todo la 1104, porque es donde se definen los criterios a la hora de evaluar la exposición a radón en los lugares de trabajo. Luego hay también una serie de normas ISO de la serie 11.665 que también son relativos al radón, y a nivel internacional pues hay una recomendación, en este caso del IRMA, que es el International Radon Measurement Association, también un poco que determina un poco el tema de la estimación de radón a nivel de puestos de trabajo. Bueno, ¿de dónde deriva el Real Decreto? El Real Decreto sobre todo lo que deriva es de la transposición a la normativa española de lo que es la Directiva 59/2013, que es lo que se conoce como la Directiva Euratom, ¿vale? Esa directiva, bueno, fue publicada en el año 2013. Había un periodo de tiempo hasta el año 2018 para que todos los países miembros de la Unión Europea la incorporasen a su ordenamiento jurídico, pero en España no fue hasta el año 2022, ¿vale? Por tanto, este Real Decreto deriva de una directiva de la Comunidad Europea. Bien, ¿cuáles son los principales aspectos que marca este Real Decreto, el 1029? Bueno, pues como es en el ámbito, en el Real Decreto ya se define que el ámbito de aplicación son a recintos cerrados y en este caso la exposición de los trabajadores, ¿vale? Cosa que hasta ahora en ninguna normativa de referencia venía recogida el tema de la regulación de la exposición a radón en el ámbito laboral, ¿vale? En ese Real Decreto se establece como nivel de referencia los 300 becquerelios metro cúbico como promedio anual de concentración de radón en aire, y este parámetro, quiero un poco que le quede claro, es promedio anual de concentración de radón en aire. Esto es importante porque luego verán que a la hora de establecer un poco todo lo que es la estrategia de muestreo y medición de radón, no vale con hacer mediciones puntuales, sino que vamos a tener que hacer mediciones a largo plazo y mediante una serie de metodologías, sobre todo con dosímetros, ¿vale? Pues para evaluar esa exposición a largo plazo para ver si está superando ese valor de referencia de los 300 becquerelios metro cúbico. Importantes, artículos importantes de este Real Decreto, el artículo 75, que establece cuáles son las obligaciones del titular de la actividad laboral, ¿vale? Y lo que viene a decir que es que el titular de la actividad laboral deberá estimar el nivel de concentración promedio anual de radón en todas aquellas zonas del lugar de trabajo en las cuales se tengan que acceder o permanecer los trabajadores como consecuencia de su trabajo, excluida la zona al aire libre, ¿vale? Excluida la zona al aire libre, ¿vale? Y en concreto define lugares de trabajo subterráneos, tales como obras, túneles, minas, cuevas, lugares donde se procese, manipule o aproveche agua de origen subterráneo, tales como actividades balnearios o termales,
esto no es, dice tales que, es decir, no es excluyente. Es decir, que, por ejemplo, todas las empresas que se dedican al tema de tratamiento, almacenamiento de aguas para consumo humano, pues están obligadas a medir radón en los espacios de trabajo cerrados que estén bajo rasante o en cuota cero, ¿vale? Y el apartado C, y muy importante, dice todos los lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria. Y quedémonos con ese concepto de términos municipales de actuación prioritaria. Es decir, en principio la normativa no dice que tengas que medir, estimar el nivel promedio de radón en todos los lugares de trabajo cerrados situados en planta baja o bajo rasante, sino que solamente de aquellas instalaciones que estén ubicadas en esos municipios de actuación preferente. ¿Vale? El Real Decreto también establece ese nivel de referencia de 300 becquerelios y lo que dice es que cuando se superen esos niveles de referencia, el titular de la actividad deberá de tomar aquellas medidas oportunas para reducir el nivel de radón digamos, por debajo de los niveles que sean técnicamente razonables, lo que se llama el principio de optimización en el campo de la radiación. Bien, en el artículo 79 viene a decir que en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear establecerá cuáles son esos municipios de actuación preferente y daba un plazo de 18 meses para que el Consejo de Seguridad Nuclear identificase cuáles son esos municipios de actuación preferente o prioritaria, porque ahí son los que en principio la normativa establece la obligación de estimar ese nivel de concentración promedio anual de radón. Ese plazo de 18 meses venció en junio de este año 2024 y a día de hoy el Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha publicado ese listado de municipios de actuación preferente. El Consejo de Seguridad Nuclear sí tiene publicado o sacó a borrador y a consulta una instrucción, la NOR 1901, proyecto de instrucción del Consejo por el que se establece el listado de municipios de actuación prioritaria, ¿vale? Y en ese proyecto del Consejo definía como municipios de actuación prioritaria los que se consideran como municipios de zona 2 en el Código Técnico de la Edificación. ¿Vale? Acordaros que los municipios de zona 2 en aquellos en los cuales más de un 5% de la población pueden residir en zonas donde se estén superando los niveles de 300 becquerelios metro cúbico. Vale. Pero a día de hoy todavía esa instrucción no está aprobado. Quieren sacarla, aprobarla lo antes posible, parece ser que va a ser antes de final de año. La parte técnica ya está toda hecha, pero bueno, ya es un poco decisión política de cuando quieran sacar estos municipios, aprobar esta instrucción del Consejo y definan esos municipios de actuación prioritaria. Ahora bien, esto, y hay consulta y mucha gente hace la pregunta, y es, ¿tengo que esperar a que se defina, a que salga esa instrucción del Consejo que defina esos municipios de actuación prioritaria? Y la respuesta es no, porque el Real Decreto establecía un plazo de 18 meses para que entrase en vigor la obligación de medir, estimar el nivel promedio de concentración de radón en aquellas instalaciones que estén en estos municipios de actuación prioritaria. ¿Vale? Por tanto, aunque el Consejo aún no haya definido esos municipios de actuación prioritaria, si se considera que van a ser los de zona 2, ya hay la obligación de empezar a estimar ese nivel promedio de concentración de radón. Bien, el artículo 76 también un poco lo que viene a decir es que para estimar ese nivel promedio de concentración de radón hay que hacer mediciones de larga duración, mínimo durante 3 meses, ¿vale? Que esas mediciones, el análisis de las muestras de radón tiene que ser elaborado por un laboratorio que esté acreditado de acuerdo con la norma ISO 17025, acreditado por ENAC, ¿vale? Por tanto, solamente se pueden utilizar para el análisis de las muestras, ¿vale? El análisis de las muestras tiene que ser realizado por laboratorios que estén acreditados por la ISO 17025. Y en el apartado 3 del artículo 76 dice que, y esto es importante, los resultados de la estimación promedio del nivel de concentración de radón se recogerán en un informe, ¿vale? Que ese informe debe de identificar el autor o autores, indicando su cargo en la empresa o la relación contractual, y en el que deberá aparecer la fecha de conclusión y firma.
Este informe deberá realizarlo el propio titular de la actividad, los trabajadores designados por este, un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno. Esto es, tiene coherencia y tiene lógica, porque estamos hablando de un riesgo de origen laboral, ¿vale? Un riesgo laboral y por tanto tiene que tratarse como cualquier otro riesgo laboral, cuando estamos hablando de ruido, de un agente químico, estamos hablando de campos electromagnéticos. Por tanto, la definición de la estrategia de muestreo y medición, las mediciones, tiene que hacerlo la modalidad de organización preventiva que tenga la empresa, es decir, trabajador designado, servicio de prevención propio o servicio de prevención ajeno. Lo único es que el análisis de los detectores de radón que se utilicen los tiene que hacer un laboratorio que esté acreditado por la ISO 17025. Es decir, no vale enviar los detectores o análisis de las muestras a cualquier laboratorio, sino que tiene que estar acreditado por la 17025. Pero todo lo que es la estrategia de muestreo y medición, colocación de detectores, tratamiento de los resultados y elaboración de informes tiene que ser elaborado por la organización preventiva, ya que este riesgo, al ser un riesgo de impacto laboral, tiene que estar recogido en la evaluación de riesgo y las mediciones tienen que contemplarse dentro de la planificación preventiva de la empresa. Bien, otro artículo importante del Real Decreto es el que se refiere a las medidas al artículo 19. Y el artículo 19 lo que dice es que cuando en un lugar de trabajo la concentración de radón exceda el nivel de referencia, es decir, los 300 becquerelios metro cúbico, a pesar de las medidas que se hayan adoptadas para controlar, el titular de la actividad se deberá de reevaluar la concentración de radón, deberá de estimar las dosis anuales que pueden estar recibiendo los trabajadores, ¿vale? Para verificar que no supera o si supera los 6 milisieverts al año y en el caso de que se superen esos 6 milisieverts al año, deberá de clasificar y señalizar aquellas zonas donde por el nivel de concentración y los tiempos de permanencia se puede estar superando los 6 milisieverts al año, ¿vale? Bueno, todo esto pasó. Todo esto es un resumen de cómo hacer la evaluación, ¿vale? Esto voy a pasarlo, y me voy un poco a la normativa en el ámbito de la edificación. Bueno, en el ámbito de la edificación, como hemos dicho, la normativa es el Real Decreto 732 del año 2019 y en este caso pues el anexo HS6, que fue un anexo que se introdujo pues con el objetivo de proteger a la población contra los efectos derivados del radón, ¿vale? Este anexo lo que incluye son medidas a implantar en el caso de edificios de nueva construcción o en edificios ya existentes, pero no en todos los edificios. O sea, en edificios de nueva construcción le aplica este anexo HS6, ¿vale? Y en edificios, en este caso, en remodelaciones, adecuaciones, actuaciones sobre edificios existentes, ¿cuándo aplica? Pues si hay ampliaciones a lo que es la parte nueva, si hay un cambio de uso, pues dependiendo un poco de ese uso afecta, digamos, únicamente a una parte, a todo el edificio, solamente a lo que afectaría al cambio de uso que se haga de una parte, ¿vale? Y cuando se hacen obras de reforma, pues afecta solamente si esas reformas pueden tener impacto sobre la concentración de radón. Es decir, si yo hago una reforma de un edificio y cambio el tejado no puede tener impacto sobre el radón, pero si cambio el suelo o cambio paredes o paramentos o zona de contacto con el suelo, pues evidentemente va a tener impacto en cuanto a la potencial entrada de radón y tendrá que aplicarse. ¿Vale? El nivel de referencia que se establece en el Código Técnico de la Edificación son también los 300 becquerelios metro cúbico como nivel promedio anual. ¿Vale? Aquí veis un poco esos municipios de zona 1 y zona 2 que tiene el Código Técnico de la Edificación. Ya veis que coincide mucho con lo que era el mapa de zonificación de municipios también que tenía, en este caso, el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Vale? Bueno, esto voy a pasar. Bueno, esto es un poco, lo comentaré luego un poco en cuanto a lo que son las medidas de remediación o control que se tienen que establecer, que establece el Código Técnico de la Edificación, ¿no? El Código Técnico lo que dice es que si tenemos una instalación en municipios de zona 1, ¿vale?
a la hora de ver qué tipo de medio de protección tenemos que utilizar, pues cuando yo hago una construcción, una remodelación que afecte, en este caso, al potencial radón en una instalación que esté en municipio de zona 1, tendré que utilizar o bien una barrera de protección que evite la entrada de radón en el interior, o bien una cámara de aire ventilada. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Y si estamos hablando de instalaciones que están en municipio de zona 2, se tiene que utilizar, en este caso, una barrera de protección y además una medida adicional que puede ser o bien un espacio, digamos, digamos, una cámara de aire, un sistema de cámara de aire ventilada, ¿vale? Por ejemplo, un forjado sanitario ventilado, o bien un sistema de despresurización, es decir, arquetas de despresurización que concentren el radón, ¿vale? Y que luego lo saquen al exterior. ¿Vale? Aquí lo tenéis un poco esas ideas, de esas imágenes. Como veis un poco, en el caso de municipios de zona 1, podría ser, en este caso, pues una barrera de protección, que la barrera de protección pues puede ser en este caso, pues una solera de hormigón o una barrera acrílica, ¿vale? En este caso. O puede ser una cámara de aire ventilada, ¿vale? Que hay debajo del edificio, donde el radón que penetra se acumula en esta cámara de aire y luego este aire se saca aquí mediante ventilación natural o ventilación forzada. Y en el caso de que estemos hablando de instalaciones que están en zona 2, siempre sería una barrera de protección y adicionalmente o bien una cámara de aire ventilada o despresurización del terreno mediante la construcción de arquetas que mediante, digamos, mecanismos de cambio de presiones van haciendo que el radón se concentre en esta arqueta y luego mediante un sistema de extracción somos capaces de sacarlo fuera, con lo cual evitamos que el radón pueda entrar al interior. ¿Vale? Bueno, esto vamos a pasar. Todo esto lo tenéis luego. Las barreras también vamos a pasar porque si no, no llego. Vale. ¿Cómo se mide el radón? ¿Vale? ¿Cómo se mide el radón? Bueno, pues en este caso, para medir radón, nos tenemos que ir a lo que establece la guía 1104 del Consejo, que es metodología para evaluación de exposición a radón en los lugares de trabajo. Y en esta guía lo que dice es que para estimar el nivel promedio de radón en lugares de trabajo se tiene que hacer mediante detectores pasivos y durante un periodo mínimo de 3 meses. Incluso dice que en lugares de trabajo subterráneos se recomienda hacer mediciones durante un año completo, repartido en 4 periodos trimestrales. ¿Vale? Por tanto, medidas mediante detectores pasivos expuestos durante un periodo de 3 meses. ¿Vale? Bueno, esto ya lo hemos visto, esto lo hemos visto y paso. Vale. ¿Cuáles son las diferentes fases que establece esta guía 1104 del Consejo? Pues en la guía viene perfectamente estructurado. Bueno, como ves un poco es la misma lógica que se sigue para cualquier riesgo de naturaleza higiénica. Es decir, primero, fase de planificación de las mediciones, realización de las mediciones, elaboración de informes y digamos, acciones correctoras en función de los resultados. ¿Vale? La fase de planificación es una fase muy importante, igual que en cualquier otro tipo de riesgo, porque dependiendo de cómo se planifique esa estrategia de muestreo y medición, los resultados serán más o menos representativos. ¿Vale? Y esa fase de planificación del estudio lleva el definir muy bien lo que son aquellas zonas homogéneas de radón, es decir, aquellas zonas donde se espera que la concentración sea lo más uniforme posible, elegir muy bien dónde colocar esos dispositivos de medida y determinar cuántos dispositivos de medida tenemos que tener y durante cuánto tiempo lo tenemos que tener. Repito, esto es igual que cuando planificamos cualquier otra medición de un riesgo higiénico. ¿Vale? Esto paso. Bien, esto es importante. Esto paso. Vale. ¿Dónde hay que medir? ¿Dónde hay que colocar los detectores? Pues yo creo que ya lo hemos dicho. Es decir, la guía 1104 lo que dice es que hay que medir en todas aquellas áreas de trabajo o espacios cerrados donde haya que estén ocupados por personas. Básicamente, pues las zonas inferiores. Básicamente las dos plantas inferiores, sobre todo zonas en cota cero y bajo rasante. ¿Vale? Y aquellas zonas que estén ocupadas por personas. La directriz IRMA, por ejemplo, nos establece que hay que medir en aquellas zonas que estén más de 4 horas al día ocupadas por personas y si estamos hablando de lugares de trabajo subterráneos, aquellos en los cuales accedan personas más de 50 horas al año. Sobre todo porque normalmente suelen ser zonas donde la ventilación pues no es muy adecuada.
¿vale? ¿Y cuántos detectores poner? Bueno, pues esto también nos lo dice la guía del consejo, ¿vale? Habla que en el caso de oficinas compartidas tradicionales, un detector por despacho de habitación. En el caso de sótano, uno por cada habitación o sector que se haya identificado. Y si estamos hablando ya de superficie abierta, pues depende de la superficie, ¿no? Pues hasta 1000 metros cuadrados, un detector cada 200 metros cuadrados, cada 200, hasta 5000, uno cada 400, y áreas ya muy grandes, por encima de, en este caso, de 5000 metros cuadrados, un detector cada 500 metros cuadrados. Bueno, todo esto es el técnico el que debe de ver dónde colocar los detectores y el número de detectores. ¿Vale? En el caso del código técnico de la edificación, también identifica dónde hay que colocar los detectores si estamos hablando de viviendas, ¿vale? Y dice que hay que medir siempre bajo rasante en todas las plantas que tengamos bajo rasante donde haya locales habitables, es decir, donde puedan habitar y haber personas. Y si estamos hablando sobre rasante, en las dos plantas más bajas sobre rasante, es decir, lo que sería cota 0 y cota 1. ¿Vale? Y en este caso, pues también igual, en los criterios de poner, en este caso, el número de detectores son muy similares a los que aparece en la guía 1104 del Consejo. Es decir, un detector cada 200 metros cuadrados de superficie útil, ¿vale? Y en áreas no compartimentadas, pues depende también de la superficie. Entre 1000 y 5000 cada 400 metros cuadrados y más de 5000, pues un detector cada 500 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los detectores? Mínimo 3 meses, ¿vale? ¿Y cuándo hay que colocarlo? Pues a ver, la normativa lo que te dice es que se traten de evitar lo que son los periodos estivales y los meses de verano. Es decir, y hacer las mediciones lo que se llama los periodos de calefacción, que van desde el mes de octubre hasta el mes de abril. ¿Por qué los meses de verano? Pues básicamente porque por una parte en verano normalmente se ventila más, con lo cual la concentración de radón es más baja. Y además, en verano también tenemos, en invierno tenemos otra circunstancia, y es que en invierno, por una parte, la temperatura del suelo, que está por debajo de nuestras viviendas, es más alta que la temperatura alrededor del suelo alrededor, ¿vale? Con lo cual quiere que a mayor temperatura, mayor presión, y por tanto tenemos mayor probabilidad de que entre más radón en nuestra vivienda. Y además, en invierno, por la lluvia, el suelo se tiene a compactar, a tapar los poros, con lo cual la posibilidad de salir el radón, digamos, es mayor por debajo de nuestras viviendas que alrededor de la vivienda. Y además el propio agua que compacta esos poros, ¿vale? Hace que presiona el gas y que salga por debajo de nuestra vivienda. Por tanto, la normativa recomienda que las mediciones se hagan, digamos, evitando esos meses de junio a septiembre, porque ahí potencialmente el nivel de radón va a ser más bajo, ¿vale? Por tanto, estaríamos midiendo en condiciones más favorables. Y en el caso de lugares de trabajo subterráneos, como digo, habría que medir al menos un año completo en 4 mediciones trimestrales. ¿Qué sistemas de medición? Ya lo hemos dicho, ¿vale? Sobre todo detectores pasivos, ¿vale? Detectores pasivos que requieren análisis de laboratorio, ¿vale? Aquí tenéis tipos de detectores pasivos, por ejemplo, los que nosotros utilizamos. Nosotros solemos utilizar los Rastas 3, que son de un laboratorio que se llama Radonova, ¿vale? Bueno, aquí veis otros para hacer mediciones de más corta medición o en el caso de que haya que recurrir ya a dosimetría, pero esto ya sería una segunda fase. En las mediciones ahora mismo, para estimar este nivel promedio anual de radón, se están utilizando, por lo menos nosotros, las mediciones que hacemos, estos detectores Rastas 3. ¿Vale? ¿Dónde colocar los detectores? ¿Se pueden colocar en cualquier sitio? No. También la normativa fija dónde hay que colocar los detectores. Los detectores, en el caso de que estemos hablando de viviendas, pues hay que colocarlas en aquellas zonas donde las personas están más de manera más habitual, llámese dormitorio o salones, y en el caso de lugares de trabajo, pues en aquellas zonas en las que las personas deben de permanecer con mayor frecuencia. ¿Y cómo se colocan los detectores? Pues hay que colocarlos normalmente a una altura entre 50 y unos 80 centímetros sobre el suelo, ¿vale? Mínimo unos 30 centímetros de paredes y 10 centímetros de otros objetos para favorecer el movimiento del aire alrededor. No meterlo dentro de un armario.
no cerca de corrientes de aire como de ventana o ventiladores o salida de aire, porque evidentemente ese aire pues va a tener una menor concentración de radón, no hay que exponerlo al sol directamente y si la humedad es superior a un 70%, normalmente hay que recubrirlo con un tipo de membrana o bolsas especiales para que no se vean afectados por la humedad. Aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿vale? De cómo se colocan los detectores, ¿vale? Un ejemplo de mediciones que hemos hecho. ¿Vale? Y bueno, una vez que tenemos digamos, el detector, se retira, se manda al laboratorio acreditado según la ISO 17025 y se hace el correspondiente informe, ¿vale? Ese informe también, en este caso, pues en ese anexo, en esa instrucción del Consejo de Municipios de Actuación Prioritaria, ya viene identificado cuál es el contenido que tiene que tener el informe, que lo tienen ahí. Datos de la empresa y del centro, información de los trabajadores que ocupan cada lugar de trabajo, los planos de la instalación con la ubicación de los detectores, las posibles condiciones que se han dado durante la exposición y los resultados, ¿vale? Y luego ya, pues en cuanto al tipo de detectores, resultado de la concentración y su comparación con el valor promedio de referencia de los 300 becquerelios. Y como anexo, pues la ficha de análisis, en este caso del laboratorio acreditado, ¿vale? Aquí pueden ver un poco, pues por ejemplo, el tipo de, digamos, de tablas que nosotros metemos en nuestros informes, pues donde vemos la referencia de la muestra, del detector, el cuándo se ha puesto y cuándo se ha quitado, cuántos días ha tenido el detector, dónde está ubicado, la localización concreta, la concentración con el nivel de incertidumbre que nos da el laboratorio y el valor, digamos, que tiene. Y luego un código de calores, pues para comparar con respecto a ese valor de referencia de los 300 becquerelios metro cúbico. ¿Vale? Esto voy a pasarlo. Bueno, y una vez que hemos hecho la medición, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el Real Decreto lo que te dice es que una vez que tú has hecho la medición, si estás superando los 300 becquerelios, tienes que adoptar medidas de remediación, medidas de control. Y una vez que has adoptado esas medidas de remediación y medidas de control, tienes que volver a medir otra vez, ¿vale? Y en función de eso, bueno, pues tienes que ver si periódicamente tienes que volver a medir. También en ese borrador de instrucción del Consejo que define esos municipios de actuación prioritaria, se ha establecido ya cuál es esa periodicidad de las mediciones. Y esa periodicidad es que si los resultados de las mediciones están todos por debajo de 300 becquerelios metro cúbico y tú no tienes que mantener sistemas mecánicos, ¿vale? Para controlar esos niveles de concentración en este caso, de nivel de concentración de radón, ¿vale? Pues tienes que medir cada 10 años. Si tienes niveles de concentración de radón que te superan los 300 becquerelios metro cúbico o tienes que mantener sistemas mecánicos para contener esos niveles de concentración de radón, las mediciones se tienen que hacer cada 5 años. Y siempre que se produzcan alteraciones, cambios, modificaciones que puedan alterar, en este caso, la posible entrada de radón en nuestras instalaciones, tendrías que volver a medir con un plazo máximo de decalaje de 6 meses. Esto es lo que se publicará en ese borrador de instrucción del Consejo. Vale. Y para avanzar, porque me queda poco. Uf, bueno, entraríamos un poco y cuáles son las medidas de remediación y control. Bueno, pues a ver, yo aquí lo que diría es que no hay soluciones mágicas, ¿vale? Es decir, aquí no hay soluciones mágicas que digan, bueno, pues tengo que poner ventilación, tengo que poner una barrera de protección, tengo que poner una arqueta de despresurización. No, no hay soluciones mágicas para control de radón. Esto significa que hay que hacer soluciones ad hoc en función de mi problema concreto, porque tendré que ver qué concentración tengo, qué lugares son los más afectados, cómo entra el radón en mi centro de trabajo, por dónde entra, cuáles son el tipo, digamos, de paredes, el tipo de suelo, el tipo de cerramiento. Bueno, pues todo eso lo que hace es que haya que ponerse en manos de empresas especializadas que no hagan un estudio ad hoc y específico para ver cuál es la medida, digamos, de remediación o control que más se adopta en este caso en nuestras soluciones. Sí es cierto que en este caso, pues hay publicadas toda una serie, digamos, de medidas de sistemas de remediación y control que con cierta estandarización, en este caso, pues en la guía de rehabilitación frente al radón que tiene publicado el Instituto Torroja, ¿vale? Del CSIC, ¿vale? Y en este caso, pues habla que, a ver, sí diría que lo importante sobre todo es evitar que el radón entre en nuestras instalaciones.
Esa es la principal, que evitar que entre. Y si ha entrado, pues vemos un poco cómo sacarlo. Bueno, en este caso, en esta guía del Instituto Roja, lo que habla es de soluciones de aislamiento del edificio, aislar el edificio, como mediante dispositivos de barrera de protección, ¿vale? Que la barrera puede ser, en este caso, pues soleras de hormigón o barreras, en este caso, plásticas, acrílicas, que supone, ¿vale? Barreras que tienen que tener unas características en cuanto a nivel de difusión o permeabilidad que puedan tener frente al radón. El sellado de grietas, de fisuras, de zonas estancas, ¿vale? Para evitar el empleo, por ejemplo, de puertas estancas, como veis aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto sería un garaje donde entra el radón, pero luego hay una serie de puertas estancas que evitan que el radón pase a otra zona de la vivienda, ¿no? O en este caso, creación de depresión en este de la casa mediante insuflación de aire, pues en este caso, pues para que haya una depresión y que en este caso sobrepresión, perdón, y evitar que el radón entre en el interior de nuestras viviendas. Si estamos hablando de soluciones también para evitar, podremos estar hablando también de sistemas de ventilación de espacios de contención, como lo he dicho, por ejemplo, ¿vale? Pues barreras de contención pues que van ventiladas, ¿vale? O por ejemplo el sistema de despresurización de terreno, ¿vale? Que es la creación de una serie de arquetas que favorezcan por diferentes gradientes de presión que el radón entre en estas arquetas y a partir de ahí pues se saca mediante unos sistemas de extracción mecánica, ¿vale? Y si el radón ya lo tenemos en nuestras viviendas, ¿qué podemos hacer? Pues hombre, aquí lo mejor es sistemas de ventilación, ¿vale? Pero ojo, que no vale cualquier sistema de ventilación. La ventilación natural no es suficiente, dependerá de los niveles de concentración. La ventilación natural me puede reducir el nivel de radón, pero a veces no es suficiente si tengo unos valores muy elevados, con lo cual tendré que recurrir a una ventilación forzada. Pero ojo con la ventilación forzada, porque a veces podemos poner y decir, bueno, pues voy a meter ventilación, voy a extraer aire. Si extraigo aire, puedo estar creando aquí una serie, digamos, de depresiones en el interior de la vivienda que pueda hacer que el radón que tengo en el suelo suba para arriba y entre en mi edificio. Por tanto, hay que hacer estudios para compensar, digamos, que el interior de nuestra vivienda esté en una ligera sobrepresión sobre el suelo. Y ojo, claro, también tenemos que cuando yo saco aire, tengo que meter aire. Y ese aire hoy en día lo tengo que tratar para calentarlo, para quitarle contaminantes, bueno, con lo cual eso también es un coste. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la ventilación sí hecha, pero por empresas especializadas que me hagan, digamos, un estudio específico y ad hoc del nivel de ventilación que necesitaría. ¿Vale? Y me quedaría hablar del Plan Nacional de Radón, pero solamente os voy a poner una transparencia y casi prefiero pasar un poco a las preguntas que creo que será lo más interesante. Bueno, a principios de este año, en este caso en el Real Decreto 1029, se establecía que se debería de poner en marcha un Plan Nacional de Radón, ¿vale? Y debería haber un comité de seguimiento y a principio de año, en concreto el 9 de enero, después de Reyes de este año, se aprobó por el Ministerio de Sanidad un Plan Nacional de Radón en España, con un periodo de calaje de 5 años, ¿vale? Este Plan Nacional de Radón, su objetivo es proteger a la población contra los riesgos de exposición a radón, en definitiva, reducir el número de cáncer de pulmón por radón, y ese Plan Nacional de Radón tiene 5 ejes, básicamente. Luego esto lo van a tener en la presentación, que es conocer exactamente, dimensionar el problema de radón que tenemos en España, conocer cuál es el impacto y cómo evaluar ese radón a nivel ocupacional, a nivel de edificación, definición de las zonas de actuación prioritaria, es decir, actualización de los mapas de potencial radón y poner en marcha acciones para fomentar, en este caso, la comunicación, el conocimiento, la sensibilización de la población en general sobre la problemática del radón. Cada uno de estos 5 ejes tiene unos objetivos, tiene unas metas y unas actividades concretas. Por ejemplo, el de conocimiento e infraestructura, ¿ves? Tiene unos objetivos, tiene unas metas y unas actividades concretas. Como digo, no voy a entrar en detalle y si alguna pregunta hay relacionada con el Plan Nacional de Radón, la puedo comentar y en este caso, bueno, pues quedará aquí en la presentación. Se supone que este Nacional de Radón lo que tratará un poco es de coordinar e impulsar
y, digamos, de una manera objetiva y organizada toda una serie de acciones para que realmente se consiga el objetivo de que el mayor impacto posible, el número posible de muertes de cáncer de pulmón en España debido al radón. Siento un poco el tener que haber ido tan rápido, pero es que hay tanto que hablar y muchas cosas me las he saltado, ¿vale? Con lo cual, ahora quedo a su disposición para todas aquellas dudas, consultas, preguntas y en todo caso, pues si alguien tiene algo que no se comente aquí, tenga duda, en la presentación al final están mis datos de contacto y encantado de quedar a disposición para esas preguntas. Yo dejo de compartir, Javier, y quedo a tu Perfecto. disposición. Oye, pues Pepe, muchas gracias. A mí me ha parecido, mira que llevo tiempo trabajando con el radón y me ha parecido una auténtica masterclass donde a mí me han surgido, al igual que a muchos ponentes, nos han surgido muchas preguntas y voy a ver si soy capaz de resumirte algunas de ellas porque yo tengo bastantes anotadas. Ujú, Eh, Mira, una de las primeras preguntas que nos hacen es, ¿el coste-oportunidad de extraer el radón es o no peligroso? Lo estabas comentando justo al final. Entonces, decías, tenemos que ir a acudir a empresas especializadas. Claro, esto nos lleva también, si te pones a pensar algo que tú y yo hemos hablado. Oye, es que en fase de diseño a lo mejor hay que tener en cuenta ya esto. El código técnico de la edificación te pide que tengas áridos con marcado CE. eh, de alguna manera tienes que saber de dónde viene el árido. Luego resulta que te encuentras con una construcción que es nueva y resulta que es una fuente de radón, porque lo has cogido de ujú, la Sierra Norte de Madrid o estás en Galicia. ujú. Entonces, claro, te dicen, nos preguntan, coste-oportunidad de extraer el radón. ¿Lo dejo? ¿Es más peligroso sacarlo? No sé, ¿tú qué nos dirías como A experto en la ver, materia? yo lo primero que diría es, depende y una respuesta en gallego, depende del nivel de concentración que tengas, ¿vale? A ver, lo primero que tú has dicho, es decir, lo que sí está claro es que hoy en día el Código Técnico de la Edificación ya te dice que en nuevas construcciones, dependiendo que esté en zona 2 o zona uno, hay obligación de establecer ya lo que son las principales medidas de, digamos, de control, las que hemos comentado, ¿vale? Las barreras, sistema de presurización, cámaras ventiladas, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero es que todos los proyectistas, la gente que diseña una instalación o una vivienda, si está en zona uno o zona 2, debe de ajustarse a lo que dice el código técnico de la edificación. Ahora bien, con lo cual se supone que en vivienda nueva, teóricamente, no tendría por qué haber problema. En vivienda ya construida, ahí es donde tenemos el problema, porque es más difícil de adoptar esas medidas de remediación y ahí es donde yo digo que se actúe en empresas especializadas. Digamos, coste-oportunidad, pues dependerá del nivel de concentración. Si yo tengo una concentración muy baja la tengo en zonas que son de baja ocupación de las personas, imagínate que yo lo tengo en un sótano, en un garaje, pero donde entro puntualmente, pues a lo mejor no me conviene, digamos, no me interesa el tema de sacarlo. Ahora, si yo tengo unos niveles de radón muy altos en mi dormitorio o en mi salón o en mi lugar de trabajo que tengo en planta cero y donde las personas están 8 horas, y están superando los niveles de referencia, pues tendré que sacar ese nivel ese nivel de radón. Y ahí es lo que he dicho yo, que habrá que ver cuál es la medida más adecuada. A lo que ha dicho el tema de materiales de construcción, a mí no me consta que todavía, digamos, exista la obligación de que los materiales de construcción vengan con una clasificación, un marcado, para saber, digamos, qué potencial radón el que pueden tener por posibles componentes radiactivos. Porque por lo que yo sé ahora mismo, la obligación que hay es solamente a nivel de ver el origen de dónde viene y la granulometría. Ahora bien, y vuelvo entonces a la presentación, voy a compartir, porque en este caso, en lo que es, en lo que es me voy a la última página, me voy a lo último. Lo que he dicho del Plan Nacional de Radón, el Plan Nacional de Radón sí establece dentro del eje de la edificación, ¿vale? Dentro del eje de la edificación, mm, está el eje de la edificación, no, aquí, aquí, dentro del eje de conocimiento, lo estáis viendo, ¿no? Sí, Dentro del eje de conocimiento básico e infraestructura, ¿vale?
uno de los objetivos es que se establece estudiar la contribución por el radón en los materiales de construcción y es evaluar la exposición de la población a radón en viviendas debido a la exhalación de materiales de construcción y a partir de mediciones de exhalación de radón de materiales de construcción más utilizados en la práctica, estimar la incidencia de fuentes de radón en las viviendas. Es decir, que ya aquí, sí dentro del Plan Nacional de Radón, sí habla del estudio de la incidencia que pueden tener los materiales de construcción sobre esa posible, digamos, radón, ¿vale? A ver, si es cierto, como he dicho, que el material de construcción, si tú tienes una, en este caso, pues tienes una grava o tienes en este caso pues un árido que te viene de una zona de la Sierra de Madrid y que se ha hecho a partir de trituración de granito, pues hombre, podrás tener más radón que si es un árido que te viene de una zona de areniscas, donde una zona caliza, donde no tiene ese, digamos, ese material granítico que puede tener en este caso uranio y por tanto radón, ¿vale? Ujú. Que yo sepa ahora mismo, temas de mediciones que se hacen son más de emisión de radiación gamma de materiales de construcción, pero que yo sepa ahora mismo no hay ningún tipo de marcado C, en este caso de materiales de construcción, que te permitan, digamos, saber el potencial de emisión de radón que pueden tener en función de su origen y la posible composición de ese material de construcción. Pero lo que está claro es que uno de los objetivos del Plan Nacional de Radón es precisamente también conocer eso, porque eso es otra fuente de potencial radón que pueda haber en la vivienda o en estas instalaciones. Vale, mira, tenemos otra pregunta que nos dicen, y la o sea, en relación a los niveles del centro de trabajo, dice, si estoy en una zona donde la radiación de fondo es de 300 y en mi centro, en mi lugar de trabajo es de 325, 350, ¿puedo considerar que estoy a un nivel de 25? ¿Se restan, se suman? No, no, no. Tú tienes que medir el nivel que tienes en tu puesto de trabajo. Eso es como si vamos a otro agente contaminante y dices, humos diésel, de los motores diésel que hay en la calle. Y en mi puesto de trabajo tengo esto. Yo tengo que evaluar el nivel de radón que tengo en mi centro de trabajo, de Has, las to- diferentes fuentes que me vengan. Y si has supera. tocado un tema precioso para Ya, abordar ya, en ya, otra ya. webinar, Ahí el de ahí las lo dejo la. emisiones diésel como cancerígeno laboral. Eso, Me encanta. ahí lo dejo, Ahí ¿vale? lo dejo, Pero ahí lo en el dejamos. caso de radón, tú puedes tener un nivel de fondo de cualquier zona que incluso puede estar por encima de los 300 becquerelios, pero tú lo que tienes que medir es el nivel de radón que está penetrando en tu lugar de trabajo donde tú tienes tus trabajadores, ¿vale? Porque eso es lo que te va a impactar en tus trabajadores. Mira, en relación con esta pregunta nos dicen, ¿podría ser que como consecuencia del nivel de radiación de mi trabajo tuviera un nivel de radiación similar al de un radiólogo en un hospital y yo sería considerada persona radiológicamente expuesta? Sí, sí, vamos a ver. Esto es curiosísimo e Sí, importantísimo. mira, de por sí, os puedo decir, que si recordáis, una de las cosas que he dicho antes es que la directiva Euratom, ¿vale? Daba un plazo del 2018 para transponerlo al ordenamiento jurídico de cada país. España fue de los últimos países que lo transcribió a su ordenamiento jurídico en el 2022 y cuando ya pasó todo el periodo de apercibimientos y de multas que ya no podía pasar más. ¿Por qué? Bueno, pues como se suele decir, las malas lenguas lo que dicen es que sabían que en España iba a haber muchos lugares de trabajo donde las personas pudieran estar recibiendo dosis de radiación por encima de la que puede estar recibiendo personal, por ejemplo, de una central nuclear o de un radiólogo que está haciendo temas de radiografía o de resonancia en un hospital. Y esto, como tú dices, es difícil de asimilar. Es decir, ¿cómo? Que en un puesto de trabajo una persona puede tener un nivel de dosis más que el que está recibiendo una central nuclear, sí, puede tenerlo, ¿vale? Y por eso había cierto miedo de transcribir y pasar nuestro ordenamiento jurídico la directiva Euratom, ¿vale? A ver, la normativa lo que te dice es, tú tienes que medir. Si tú mides y estás por encima de 300 becquerelios, tienes que adoptar medidas de control, medidas de remediación, ¿vale? Si una vez que adoptes las medidas de remediación, tienes que volver a medir. Si aún ahí sigues estando por encima de 300 becquerelios, ya tienes que calcular cuál es la dosis que está recibiendo ese trabajador. Y si esa dosis supera los 6 milisieverts, ya se considera una exposición planificada. ¿Qué significa una exposición planificada? Que tiene que haber un control dosimétrico de los trabajadores mediante unas dosimetrías personales, que tiene que haber unos reconocimientos médicos especiales de los trabajadores,
que los datos de los resultados de las dosimetrías tienen que ser informados al Consejo de Seguridad Nuclear, que tienes que señalizar las zonas, igual que se señalizan en una instalación nuclear, con el simbolito que hay detrás tuyo, Javier, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que se considera una exposición planificada, como puede tener un señor de una instalación nuclear o un señor de un laboratorio que se dedica a resonancia o un radiólogo que haga radiografía. Pero sí, evidentemente que podemos tener personas que estén por encima de los 6 milisievert al año. Pues un detalle importantísimo, porque yo creo que esto a día de hoy no lo está haciendo prácticamente nadie. Además es que el radón es un gran desconocido y esto pone encima de la mesa un problema muy serio, muy serio. Ujú. Mira, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿es necesario un certificado de las actuaciones realizadas para un aislamiento? Y tras cada reforma, pues nos están hablando de un local, necesitamos también esa reforma. ¿Quién sería el responsable de hacer un estudio o un aislamiento de un centro? ¿La propiedad, el inquilino? Es decir, yo estoy ahora en un edificio, he alquilado, me he venido a mis oficinas y resulta que estoy en una fuente natural de radón magnífica. Me lo has alquilado tú, Pepe. La culpa es tuya, o sea, ¿quién mide, tú o yo? Pues vamos a ver, ahí hay cierta controversia, ¿vale? Y a ver, el Real Decreto 1029 lo que te dice es que el empresario, el titular de la actividad, el titular de la actividad, y esto es una transcripción literal de la directiva Euratom, el titular de la actividad es el que tiene la obligación de estimar el nivel promedio de concentración de radón, ¿vale? Claro, a nosotros se nos están dando casos, por ejemplo, como tú dices, que dices, vale, estoy en un edificio que estoy alquilado. ¿Quién tiene que medir radón? Teóricamente, quien tienes que medirlo eres tú, que eres el titular de la actividad, no el titular del centro de trabajo, como lo entendemos con el tema de coordinación de actividades ¿Sí? empresariales. Es un Es cambio decir, también importante. el titular de la actividad es el que tiene que medir. Vale, ¿por qué? Porque tú puede ser que tú la hayas alquilado y has hecho algún tipo de que por tus modificaciones, por lo que sea, puedes tener unos niveles de radón. Pero eres tú como titular de la actividad. Ahora bien, te salen niveles de radón por encima de 300 becquerelios y tienes que adoptar medidas de remediación. Y esas medidas de remediación, pues a lo mejor son medidas de tipo de aislamiento, de mejora de ventilación, de no sé. ¿Quién tiene que adoptarla? Bueno, pues ahí evidentemente entiendo que quien tendría que adoptarla tendría que ser el dueño del edificio, el que tiene que adoptar. Es decir, pero una cosa es quién hace las mediciones y otra cosa es quién adopta las posibles medidas de remediación a implantar. Claro, y luego nos encontramos con otro tema que es, ¿vale? ¿Y aquí cómo se juega con el tema de coordinación de actividades empresariales? Esto es un tema que salió. Yo la semana pasada, no hace 2 semanas pasada, la anterior, estuve en un workshop de radón de 3 días en Canfranc, en Huesca, y estaba, por ejemplo, la inspección de trabajo. Estaba Irene Marín, que es la subdirectora general de la inspección de trabajo, y gente del Consejo de Seguridad Nuclear. Y salió este tema, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema que el Consejo de Seguridad Nuclear lo tiene planteado a su órgano jurídico, ¿vale? Porque realmente tampoco tienen claro este tema, ¿vale? Y también la inspección de trabajo tampoco lo tenía claro, porque claro, aquí el término titular de la actividad no es el titular del centro de trabajo, ¿vale? Por tanto, si nos ceñimos a la normativa, el titular de la actividad es el que tiene que medir, ¿vale? Otra cosa es, si hay que adoptar medidas de remediación, ¿quién los tiene que hacer si yo estoy en un edificio que estoy alquilado? Bueno, pues eso es lo que habrá que negociar, en este caso, con el titular del centro de trabajo, es decir, el dueño del edificio. Pero las mediciones, el titular de la actividad, El titular de la actividad, que no es el titular que del venimos centro. al uso del centro de trabajo. Eso es, ¿vale? Vale, una pregunta que a mí me resulta complicada. Bueno, yo no sé responderla. Dice, a la hora de medir los puestos de trabajo contemplados en el artículo 75C, ¿existe algún tipo de limitación a tener en cuenta a la hora de decidir qué lugares debemos de medir? Teniendo en cuenta lo que figura en el borrador de la futura IS del Consejo de Seguridad Nuclear, dice, parece establecer consideraciones y que quedarán exentos de mediciones espacios con una ocupación inferior a 50 horas anuales. Dice, si esto es así, ¿cómo interpreta?
nuestro, no sé si llamarle escuchante, webinerante o no sé qué, nuestro compañero, ¿cómo puedo cumplir el artículo 75C si el Real Decreto no indica nada? A ver, el Real Decreto lo que te dice efectivamente es que tú tienes que estimar el nivel promedio de radón en aquellos lugares de trabajo ubicados en rasante o bajo rasante en municipios de actuación prioritaria. Vale, correcto. Ahora bien, en esa instrucción del Consejo, la de municipios de actuación prioritaria, en el borrador, bueno, a ver, por una parte, en lo que era la guía 1104 del Consejo, ¿vale? En esa guía 1104, ahí lo que te dice es que, bueno, que tú tienes que medir en aquellas zonas en las cuales las personas están de una manera más habitual, como consecuencia digamos, del trabajo que realizan. Y sí había una serie de recomendaciones, sobre todo del IRMA, donde aparece ese tema de que, pero el IRMA lo referenciaba a que en lugares de trabajo subterráneos que tuviese un nivel de ocupación de más de 50 horas al año, es decir, 1 hora a la semana, 10-15 minutos al día, habría que medir también radón. Pero decía lugares de trabajo subterráneos. Ahora, en la instrucción del Consejo han metido, después de la tabla de dónde identificar, dónde medir, han dicho que quedan exentos de medición aquellos lugares de trabajo donde el nivel de ocupación sea inferior a 50 horas al año. Por tanto, ya no lo suscriben solamente a lugares de trabajo subterráneos, sino que lo que vienen a decir es que todo aquel lugar de trabajo, toda aquella zona del lugar de trabajo, que haya personas, ya sea subterráneo o no, o en cota cero, más de 50 horas al año, tendrás que medir el radón. Eso es lo que dice la instrucción del Consejo si sale así. Yo espero que o bien en el documento definitivo esto lo aclaren o posteriormente lo aclaren. A ver, esto es como todo. Al final hay que aplicar sentido común. Y como he dicho antes, al final, el técnico que planifica, que hace la medición, igual que tú planificas las mediciones de otro riesgo higiénico, el que tendrá que ponerle cierto sentido común y tendrá que ver, pues, cuáles son esas zonas. Si esas zonas son zonas homogéneas, es decir, donde la concentración de radón se considera que es uniforme, y decir, tengo que medir en cada zona donde hay gente más de 75, de 50 horas al año, pero si son zonas homogéneas, ¿puedo considerar todo esto como una única zona homogénea y puedo reducir el número de detectores? Bueno, pues ahí eres el técnico el que tendrá un poco que aplicar sentido común y criterio técnico como higienista, pues para cumplir, tratar de cumplir con la normativa y sobre todo con el objetivo de que al final los resultados que tú obtengas sean representativos del nivel de concentración de radón que puedas tener. Mira, otra pregunta creo que interesantísima. ¿Qué tipo de formación e información considera usted esencial para los trabajadores expuestos a radón o que estén en un ambiente que se superen los 300 becquerelios? Pues a ver, pues me ciño igual que cuando estamos hablando de otro agente cancerígeno. Lo primero que tienes que informarle es del nivel, el riesgo que tiene el radón para las personas, ¿vale? De los niveles de concentración de radón que puedan existir en el lugar de trabajo y de las medidas de prevención y protección que en este caso ha adoptado la empresa o las medidas de prevención que tienen que adoptar él, ¿vale? En el caso de que él sea deba adoptar algún tipo de medidas de protección. ¿Vale? Es decir, bueno, pues hay que ir un poco. En ese sentido de medidas de protección, y no sé si habrá alguna pregunta sobre si es posible utilizar protección respiratoria. Sí, la tengo. Mira, es que es la siguiente. Dice, te la leo si quieres. Eh, Partículas alfa, ¿cómo las paramos? ¿Es cierto que sirve con una mascarilla Sí, FFP2? correcto. Lo que viene, lo que yo he escuchado ya, yo sinceramente también lo desconocía, pero ya lo he escuchado y por gente de prestigio, ¿vale? Por ejemplo, el profesor Quindós de la Universidad de Cantabria, ¿vale? Adrián. De Cantabria, Luis Quindós, y también, bueno, pues también por gente del Consejo, también, que al final las partículas alfa. El problema es que tiene, como he dicho yo antes, el partícula alfa tiene un tamaño, digamos, muy pequeñito, inferior a 0,5 micras. Pero el problema, las partículas alfa, como tal, digamos, nosotros no las respiramos. Lo que respiramos, esas partículas alfa se adhieren a otra serie de partículas o aerosoles que están en el ambiente y lo que nosotros respiramos son esas partículas más gordas o esos aerosoles que contienen esas partículas alfa. Por tanto, una protección FFP2
es suficiente como medida de protección respiratoria frente a la radiación ionizante del radón, frente a esas partículas alfa, ¿vale? De por sí, yo he escuchado que con ese tipo de mascarilla se garantiza, en este caso, que el trabajador que esté en un nivel de concentración de radón por encima de 300 milisieverts no reciba, esté, digamos, el nivel de dosis que recibe, pues está muy por debajo de esos 6 milisieverts. Ahora bien, nos vamos a lo de siempre, los principios de acción preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La protección de protección personal debe de ser el último eslabón de la cadena de lo que tenemos que utilizar. Primero, hay que intentar evitar que el radón entre en nuestras instalaciones. Si lo tenemos en nuestras instalaciones, tenemos que intentar sacarlo mediante medidas de tipo técnico. Si no es posible, tendremos que adoptar medidas de tipo organizativo, es decir, redistribución de las personas entre diferentes zonas con niveles de concentración de radón y que al final la dosis esté por debajo, perdón, de los 6 milisieverts. Y en todo caso, como último, si no se puede conseguir, habría que recurrir a la protección respiratoria. ¿Vale? Pero efectivamente, digamos, la protección respiratoria parece ser que una mascarilla FFP2, digamos, es eficaz, pues en este caso, pues para evitar, sobre todo, respirar esas partículas, esos aerosoles que llevan adheridas a esas partículas alfa. Bueno, me está recordando mucho al diésel, ¿eh? Me ¿Sí? está recordando mucho al carbón Ujú. elemental Claro, de... pues sí, No, sí. o sea, esto tenemos que pensar en hacer otra webinar dedicada a las emisiones diésel. Dos preguntas más, si te parece, y terminamos, que nos Todas las estamos que sea necesario. Yo estoy alargando. aquí a vuestra disposición. Mira, nos dicen, a ver si podemos avanzar, a ver si podemos comentar algo de los avances que se han logrado con el Plan Nacional de Radón y si puedes apuntar algún área de mejora que se identifique actualmente. A ver, avances ahora mismo, digamos, pocos, ¿vale? A ver, digamos, sí es cierto que en el Plan Nacional de Radón se recogen cosas que ya están elaboradas, ¿vale? Lo cual es llamativo. Por ejemplo, lo que es los documentos que tiene elaborado el Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción del CSIC, ¿vale? Eso venía como uno de los objetivos del Plan Nacional de Radón y ya están elaborados, ¿vale? Pero, digamos, ¿qué puntos importantes? Digamos, el tema de la actualización de los mapas de radón, ¿vale? Eso es uno de los objetivos y es cosas que ya se están haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia o Castilla-León, que a modo particular están haciendo ya mediciones de radón. Y todas esas mediciones de radón van a servir para actualizar el mapa de potencial radón, ¿vale? Canarias, por ejemplo, también está haciendo ya, digamos, mediciones y todo eso va a servir para actualizar el mapa de potencial radón. Y un punto importante que también le he dicho antes es incluir dentro de ese mapa de potencial radón otras zonas, sobre todo las zonas kársticas, ¿vale? Es decir, las zonas de caliza, las zonas de yeso, de dolomía, que hasta ahora no están analizadas y por lo que se está viendo son zonas también donde podemos tener niveles de radón importantes. Vale, la última pregunta y cerramos. Nos preguntan por los detectores pasivos, pero en el mundo de la inmediatez nos dicen, ¿hay alguna forma de saber si cuando entro en un espacio cerrado tengo un nivel de radón potencialmente peligroso? Es decir, entiendo que nos están preguntando la diferencia pues, entre el detector pasivo y coger un detector como de monóxido de carbono y decir, aquí no se puede entrar. Sí, a ver, como digo, el detector pasivo es lo que marca la normativa que tú tienes que utilizar, detector de trazas pasivo durante un periodo mínimo de 3 meses o 2 en el caso de edificación, para estimar el nivel promedio anual. Ahora bien, hay equipos de lectura directa que te miden radón. Nosotros tenemos equipos de lectura directa que te integran cada 5 o 10 minutos y tú vas viendo. Evidentemente, eso es una medición puntual, teniendo en cuenta la gran variabilidad que tiene el radón. Y también hay sistemas de monitorización de radón en continuo que te lo van leyendo, ¿vale? Y tú vas registrando los niveles de radón, incluso te van dando los niveles promedios de una jornada, ¿vale? Igual que tenemos sistemas de monitorización de CO, de CO2, de temperatura, etcétera. ¿Esas mediciones son válidas, Pepe? No, no son Son válidas, válidas. no son válidas. Ahora mismo las mediciones que son válidas son las mediciones con detectores pasivos,
detectores de trazas durante un periodo mínimo de 3 meses, ¿vale? Y analizados por un laboratorio que esté acreditado de acuerdo con la ISO 17025. Esas son las únicas mediciones que son válidas. Las otras yo las puedo utilizar, los equipos de lectura directa, yo las puedo utilizar, pues como dice, por ejemplo, si yo estoy haciendo acciones de remediación, pues para ver dónde se me puede estar generando más radón, en qué parte, si cuando implanto una medida quiero tener una primera medida de ver realmente qué nivel de concentración, o por ejemplo los detectores de lectura directa, ¿vale? Yo me lo puedo poner en mi casa, bueno, pues porque quiero saber qué nivel de radón. Ahí ya el nivel de confianza Eh, que tú tengas en esos detectores. Hay detectores que te los encuentras en Amazon desde 20 euros y hay detectores pues que te valen 500 euros. Ya el nivel de confianza que tú quieras darle y decir me fío o no me fío. Pero validez legal para estimar el nivel promedio de radón, de acuerdo con el Real Decreto 1029 o cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, no vale. Vale, pues yo creo que vamos a cerrar. Yo si me permites, voy a dar unas pequeñas pinceladas como recordatorio de todo lo que hemos visto. Segunda causa de cáncer de pulmón. Madrid tiene un porcentaje de muertes asociado al radón, asociado al cáncer de pulmón del 2,3%. Me quedo con un tema que para los higienistas nos resulta muy importante. Eh, es un acelerante del tabaco. Claro, yo Correcto. esto lo planteo y quiero dejarlo un poco sobre la mesa, porque yo últimamente estoy muy acostumbrado a que me dicen, no, tengo un cancerígeno, es verdad que no hay un valor límite seguro, pero dicen, es la gente, es lo que ha detonado ese cáncer. No, yo creo que eso lo que hace es acelera, como has dicho, es un coayudante. Aguante. Claro, si tú fumas 2 paquetes de tabaco al día y además tienes radón, pues tienes un nuevo factor de riesgo. Pero no, a lo mejor no es el radón, a lo mejor lo que te ha matado son los 2 paquetes de tabaco que te has Eh, fumado durante el día. O sea, Totalmente de acuerdo. durante todos los días, durante toda tu vida. También lo digo esto porque, claro, nosotros vamos a empezar a vivir, los que tenemos cierta edad, vamos a vivir determinados juicios asociados a los diésel, al cromo, al cadmio, a cancerígenos que están saliendo ahora y que es muy importante documentarlo desde el principio, no solamente en la parte técnica, sino también en la anamnesis que hacen los Correcto. médicos, para luego poder hilar todo el discurso, porque esto va, yo siempre digo que esto va de quien paga. O sea, Ujú. al final esto va de quien paga y cada vez tenemos más cancerígenos encima de la mesa. Y a mí este es un punto que me parece muy importante. Y luego hay un dato que has dado que me parece, como dato, dice, si no habíamos convencido a nadie, yo creo que es tremendo el dato que has dado. Tenemos el mismo ratio de muertes por cáncer de pulmón que por accidentes de tráfico. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad y es simplemente pues para que nos lo repensemos todos los que estamos trabajando y lo transmitamos cada uno en nuestras casas donde tenemos que transmitirlo porque creo que es un dato demoledor. Ujú. Y poco más quería apuntar, darte las gracias, me ha parecido un auténtico Gracias. lujazo. Te tomo la palabra porque creo que te me has insinuado para las emisiones diésel, ¿eh? Lo que consideréis. Nada, a Y, vuestra. y creo que tenemos ahí mucho que hablar porque es un tema curiosísimo. Yo entiendo que todos los que están lo saben y lo conocen, pero claro, tenemos en nuestro garaje un arma de matar. Eso es. Y además ahora con la nueva modificación del 665 nos han metido el monóxido de carbono Carbono. como Ujú. reprotóxico. Sí. Bueno, pues ya ni tan siquiera los motores de gasolina están libres. Ujú. Cuidado. Sí, sí. Así Pues que, oye, nada, pues cojo el muchísimas señuelo. gracias. Me lo he Pues pasado nada, muy bien, he aprendido una barbaridad y de verdad que te tomo la palabra para otra pues webinar. cuando queráis. Y nada, yo la presentación la dejo a disposición de ahí para que bueno, la presentación, en este caso la grabación, que la Sí, tendréis, la colgamos. la colgáis y nada, al final un poco, si alguien quiere, pues en la final, en la presentación, pues La presentación no, sí nos, es verdad que los asistentes nos la están pidiendo, no sí, sé si sí, se puede sin nada, facilitar. sin ningún problema, sin ningún problema. Sí, como digo, si aquí no hay ningún know-how, así que esto Lo que no, es.
aquí yo no me he inventado, o sea, que ni hay know-how, con lo cual yo a disposición, la presentación está ahí y ahí están mis datos de contacto, con lo cual si alguien quiere, digamos, corroborar algo o algo quiere, digamos, complementar más información o lo que sea, a la disposición de quien considere. ¿Eh? Pues oye, muchísimas gracias y nos despedimos ya, pues hasta, creo que hasta el mes de, será finales de enero cuando continuemos con este ciclo. Yo espero que ya esté Jorge Moreno y pueda presentar la próxima y si no, bueno, pues aquí estaremos tratando de difundir todo lo que podamos esta pequeña área de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, adiós. Hasta luego.